buenas noches de nuevo. Venimos por segunda vez en el día de hoy a hacer un programa muy especial porque hoy nos vamos a estrenar con un podcast en la sección de Indie Glow, Tony. Sí, viene gente guapa por aquí a contarnos cositas. Sí, hoy tenemos un invitado especial. Ya en 2025 por fin hacemos podcast de Indie Glow como habíamos prometido. Y tenemos la suerte de que han venido nos vieron el otro día y nos dijeron: oye, habéis hecho unas entrevistas muy guays y creo que os interesa porque sois consumidores y muy fans de algo que hacemos nosotros, que es el anuario 2024 de juego de videojuegos indies españoles. Así que sin más dilación vamos a presentaros a uno de los protagonistas que lo ha hecho posible para hablar, bueno, de su historia, también un poquito de juego y del anuario 2024 que ya podréis comprar. Así que os iremos saludando, pero lo haremos acompañados de John. John, ¿estás disponible ya? Venga, vamos para adentro. Hola John, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomar la oportunidad de que el otro día estábamos hablando de vosotros y del trabajo de juego y del anuario y nada, y de que nos quisieras dar este tiempo en la noche de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Bien, la semana, como todas las semanas, liado, siempre estoy liado, siempre estoy a mil historias y acabo que no tengo ni ojos, que mis ojos en realidad son más grandes, pero es que parece que voy como si hubiese tomado relajantes antes pero no, es el cansancio que mantengo. Bueno, muchísimas gracias por hacer tiempo para nosotros a estas horas de la semana. Pues sí. Esta es mi hora. ¿Sí? O sea, yo por la noche, mi hija aún la estoy oyendo, o sea, que aún no se ha dormido, pero cuando la he puesto ya por fin, ya este ratito, mis noches son estos, mi ratito. Claro, por eso... Eres un jugador nocturno, entonces. Sí, toda la vida. Y ahora porque madrugo y tengo que irme a la cama a las 12, que madrugo y toca Diana, pero yo me puedo quedar hasta las 7 de la mañana perfectamente sin problema. Bueno, pues no te preocupes porque vamos a aprovechar este momento tranquilo de noche para hacer un podcast que teníamos muchas ganas de hacer, que es, bueno, hacer un poquito de podcast diferente a lo que teníamos en la sección. Y John, nosotros te conocemos porque te seguimos las pistas por redes y porque hemos hablado ya anteriormente, pero para la gente que no te conozca, John Shepherd o Jonathan Fernández, ¿quién eres? Aparte de lo que yo ya les he presentado sobre The Juego y el anuario, ¿nos haces un poquito de resumen sobre ti? Es complicado, ¿vale? Porque si de esas personas, la gente te dice dispersas, ¿no? Pero es multitalento, ¿no? Que estás en todo, estás en mil historias. Me puedes ver lo mismo aquí que hace años entrenando equipos de fútbol. O sea, soy muy pluridisciplinar, ¿vale? ¿Y quién soy yo? Pues básicamente soy una persona que cayó en The Juego y que trata de fomentar el videojuego español desde dentro de una asociación y que quizás soy la cara más pública ahora mismo y ahora que ya no están ni Adri Díaz y soy pues esa persona, soy el comodín de The Juego, ahora, básicamente. Yo voy a leer lo que tenéis descrito en vuestra base de datos de The Juego, que para quien no sepa se puede dar de alta con su perfil profesional y poner pues las obras en las que trabaja, o si es prensa o es un videojuego, o incluso creadores de contenidos, podcasters. También John tiene su apartado y aquí pone: Jonathan Fernández es un escritor y comunicación de videojuegos, director de Retropixel Press y también autor de 2 libros de videojuegos, uno de ellos que vamos a hablar hoy, que es Anuario de Videojuegos 2024, pero también autor del anterior 2023, aunque The Juego tiene también el de 2022, si no antes, ¿no? No, ese es el primero. Ese es el primero. Hizo, sí. Pues yo aquí tengo el primero y nada, y esto es como los cromos. Me falta porque se agotó el del 2023, pero tenemos la suerte de que te tenemos aquí para que nos hables un poquito del proyecto. Pero no solo, como tú dices, que eres multidisciplinar y haces mil cosas, que también sabemos que estás como locutor en varios podcasts, entre ellos uno que gestionas o presentas tú, que es el Devcast, Indie Diario, pero también a Link to the Podcast y otro que era NES Buscando en la basura. Correcto. Sí, NES Buscando en la basura, exacto. Pues, ¿cómo organizas todo este tiempo? Mejor. ¿En qué no andas metido? Exacto. O sea, ese es el tema, ¿no? ¿Ves la cara de sueño? Pues el truco es ese, es no dormir por las noches. Entrenador, papá, ¿cómo lo haces? No, ya dejé de entrenar. Yo ya dije, yo entrenaba y calcula que yo antes
yo siempre lo digo, yo le metía al fútbol, yo tengo mi trabajo, ¿vale? Y le metía al fútbol entre unas 24 y 40 horas a la semana, ¿vale? Era como un trabajo más. Muy bien. En pretemporada podían ser 60 y 70 horas perfectamente a la semana. Dormir, trabajar y fútbol. Claro, en el momento que fui padre, yo dije, si me dedico profesionalmente a esto, que no quiere decir estar en primera división, que yo he estado en segunda B femenina, he estado en divisiones así, si me dedico profesionalmente es que mi sueldo dependa de ello, seguiré, pero si no, quiero estar con mi hija, es más importante. ¿Qué pasa? Que si todo el tiempo que le quitas al fútbol se lo dedico a mi hija, los ratos que me quedan, que aún me queda alguno, pues se lo dedicas a los videojuegos, que es mi otra pasión. Y básicamente, ¿cómo haces? No veo películas, leo libros, menos de los que me gustaría, pero leo, pero no veo películas y series, ¿vale? O sea, todo el tiempo libre que dispongo físico y real es para dedicárselo a los videojuegos porque... No suena la historia. Sabéis de qué os hablo, ¿no? Pues es básicamente. Y entras en este mundo, pues empiezas en un podcast, luego en otro y al final, pues acabas en todo metido y en nada, ¿qué digo yo? Sí, al final como son skills, habilidades transferibles, ¿no? Porque la información la tienes, pues te vas animando y acabas liado más de lo habitual. Bueno, yo quiero saludar aquí, John, antes de seguir contigo, quiero saludar aquí para dar un momento de visibilidad a la gente guapa que ha venido aquí a verte y a estar con nosotros, pero sobre todo a verte. Y tenemos aquí a Naranjita, tenemos a Vivitorio, tenemos aquí a Ofi Hombre, también tenemos aquí a Papu, a PC Big Retro, ¿qué tal? Beatbox Retro, que dice tratarme bien al paisano, gran invitado. Luego te dicen, John, te están tirando la caña y ya están hablando sobre cómo formar parte del anuario, cómo estar en esas listas que vamos Lo voy a explicar pues, luego, pero como Ofi Hombre conozco su juego, ¿vale? Y sí, Farlands no entra porque está en acceso anticipado y salvo alguna excepción que hacemos con algún acceso anticipado, que es un juego que esté medio terminado ya, no lo metemos en ese año. Entonces, Farlands es juego, ya te lo digo, si lo saca Eric este año, es de este año. Y el resto de juegos, al final del anuario hay un calendario que sí que incluye todos los lanzamientos que tenemos registrados, porque esto es una base de datos que es la más grande, pero no tiene todo. Entonces, yo he añadido hace unas semanas 15 lanzamientos del año pasado. Esos ya te digo yo que no están en el anuario porque el anuario ya estaba escrito. Entonces, eso es lo que... Bueno, vamos a seguir, que si no me... No, tranquilo. Ahora habrán 1000 preguntas y te preguntaremos sobre The Web, cómo funciona, cómo lo organizáis y cómo decidís lo que va uno en el anuario, porque el anuario tiene páginas limitadas. Pero te dicen aquí la gente guapa, te dice Siurel Games, buenas noches, aprovecho para saludar a John, que es un crack. Así que eso quede dicho. Quede constatado. Pues gracias y gracias a todos por pasaros por aquí y estar un ratito con nosotros. Este podcast se va a quedar en diferido, como siempre hacemos con lo que subimos a Twitch y a YouTube, pero en este caso estamos ya en directo en YouTube. Así que nada, gracias por acompañarnos. Y John, cuéntanos un poco cómo fue tu amor con los videojuegos. ¿Cómo empieza tu primera relación con los videojuegos para liarte la manta a la cabeza con todos los proyectos que estás haciendo ahora? Han pasado unos años porque además tú y yo hemos nacido casi en el mismo año. Creo que serás un pelín más joven que yo, espero. No, soy más mayor que tú. No, pues pensaba que era más joven. ¿Qué va? Son los videojuegos que nos mantienen bien. Yo sí que soy más joven. Lo sospechaba. Yo con 4 añitos entré en mi casa un ordenador compatible de IBM, ¿vale? Un Olivetti. Y claro, tienes 4 años y eso es como... otro mundo, ¿vale? Porque conocías las recreativas, que en mi barrio había varias y una en mi manzana y sabía que existían, pero claro, entré un ordenador en mi casa que no te voy a decir es como tener las recreativas en casa porque los primeros juegos de MS2 eran palitos y poco más, ¿vale? Era parecido un Atari. Entonces, ya ahí me empiezan a gustar. Vas avanzando, te llega una NES a casa, te llega una Super Nintendo, pillas un ordenador, ya no lo sueltas más, pero básicamente... yo siempre era el viciado, ¿vale? De mis amigos. Lo que pasa que es verdad que yo soy un caso, voy a decir, peculiar, porque yo me crié en un barrio complicado, no es mal barrio, ¿vale? Porque en esta ciudad no hay delincuencia, pero es un barrio obrero complicado, voy a decir, que en el que por menos y nada te llevabas un par de guantas. De tortas. Los típicos frikis se las llevaban todas, es así. Yo tenía que disimular, entonces yo era muy popular en deportes, en no sé qué. O sea, se me daba muy bien todo lo exterior y yo no contaba que jugaba, pero llegaba por las noches a casa
y me quedaba jugando toda la noche. Claro. ¿Vale? O sea, ocultaba, era como doble vida, era como Batman, Sí. pero con los videojuegos, ¿vale? Eso, ese es el principio, básicamente. Yo juego toda la vida. Sí. Es verdad que cuando he estado entrenando, los años que he entrenado, igual que no me dejaba más que leer libros de fútbol, no jugaba casi juegos solo en vacaciones o en momentos muy... porque estaba centrado en eso. Me encantan los videojuegos, pero me lo prohibía a mí mismo por disciplina. O por eso y porque estaba estudiando la carrera, el máster, no sé qué, y trabajando, entonces tampoco te daba la vida para todo, pero sí, básicamente sí. Y eso es en cuanto a jugador, pero tienes una faceta y un don para escribir y comunicar. ¿De dónde te viene este oficio o este hobby que tienes? Escribir, llevo escribiendo no toda la vida, pero desde jovencito siempre escribía, me presenté a un concurso de poesía, a no sé qué, a uno de narrativa, tal, o sea, siempre he escrito artículos deportivos, o sea, es algo que siempre he hecho. Tema videojuegos, llega la pandemia, para el fútbol, yo soy una persona que necesito hacer algo y me aburro en exceso si no, entonces aparte de jugar, porque tenía tiempo para jugar, decido meterme... me iba a crear un blog para hacer mis artículos, mis historias, pero veo un anuncio de RK Gamer que pedían colaboradores. Que tuvimos aquí a Rocío, ¿te refieres? Lo sé. Y yo me ofrecía, les escribí, ni me contestaron. Esto literal, ni me contestaron. Y pasó casi un año que había vuelto el fútbol, tal, y yo estaba en un momento de mi vida con ansiedad, con estrés, estaba súper cargado en el trabajo, en el fútbol, en todo, una temporada muy mala, estaba al borde del límite. Y justamente el día que ya con el club decidimos separar caminos, pero fue mutuo, o sea, le decimos, mira, no funciona, ¿vale? Ese día llego a casa y destrozado, era la primera vez que me pasaba, después de 15 años entrenando, llego a casa y justamente tenía un email, ya me saldrá por Twitter, que ahora es X, ¿vale? Pero entonces era Twitter. Tengo un mensajito de Rocío. Oye, ¿todavía estás interesado en colaborar? ¡Ostras! Os juro, para mí fue como una señal. Yo dije... Sí, el destino. Por supuesto. Y yo hablé con Rocío y entré con la idea de escribir algún articulillo. Mira, yo sé algo de videojuegos más viejos, tal, me apetece hacer articulillos. Vale. Y empezó luego un día... Oye, ¿quieres hacer noticias? Oye, ¿quieres analizar videojuegos? Oye, y al final empiezas a entrar en la vorágine y empiezas a entrar y hasta dentro. Sí. Y hasta hoy. Que se lo digan a Tony, que también empecé yo el canal como una excusa para mí y lo tengo liado con la manta a la cabeza, ¿no? Yo quería hacer un inciso de darle gracias a Vittorio, que se ha suscrito. Muchas gracias, Vittorio, y a Siuriel Games también. Sí, y los ha seguido. A ver, Eva me lió, pero bien. O sea, me engañó, o sea, me engatusó y ahora estoy más liado que ella, o sea. De cara visible, sí. Luego la parte de producción. Ella es la productora. Yo soy la jefa de producción como ella es la productora y ejecutora y yo soy el presentador del Telenoticias. Pero sí que es cierto que te engancha, te gusta y al final esta pasión se convierte en... Entras al toro y luego el problema es que no sé decir que no, o sea, es un problema que me ha pasado desde pequeño, ¿vale? No sé decir que no, me dicen, ¿te apetece hacer? Sí, sí. Este año he conseguido decir alguna vez que no, pero me ofrecen, claro, viene alguien y me dice, ¿te apetece hacer un podcast? Por supuesto, si ya lo tenía yo en la cabeza, ¿sabes? O sea, es así, yo me voy calentando, o sea, me caliento y no sé frenar y claro, ahí estás. Y además que es lo que dices, te entras el hobby, la pasión, empiezas a escribir, ves que te gusta, ves que gusta lo que escribes y vas entrando y claro, como te centras exclusivamente en esto, al final tienes más conocimiento que antes, cada vez más conocimiento, te especializas en este aspecto y al final pues es una rueda. Y al final, ¿cómo organizas la semana? Porque tienes Retro Pixel Press, que tienes la web, haces post de la web, además, luego los blogs y los artículos y los juegos que tienes que jugar, el Indie Diario sigue en pie. ¿Cómo combinas un poquito todos los quehaceres? Porque la agenda se hace complicada. Si el podcast de Devcast es una vez a la semana o cada 2 semanas y tienes todas las otras obligaciones o hobbies que te has buscado, ¿cómo lo balanceas? Lo balanceas como puedes, ¿vale? Al final son proyectos que no voy a decir tienen una regularidad
que te marcas máxima, porque cuando empiezas con esa regularidad, por ejemplo, voy a poner ejemplo el Indiario. Ahora mismo no voy a decir que está en pausa, porque hace unas semanas grabé un par de episodios, pero sí que es verdad que en el momento que pausé, porque llevaba 100 y pico episodios publicando con regularidad, más los fines de semana Radio Nacional de España, que no viene en De Vuego, pero también... No lo he visto. Es que no vienen de juego, pero en el programa Cruce de Cables también tengo un par de minutitos recomendando un juego español todos los fines de semana. Entras en esa regularidad y cuando estás subido una rueda de lo hago a diario, no hay problema, pero cuando paré, porque necesitaba parar, ahora no me cuesta volver porque puedo grabar un episodio, pero como en ese periodo de parar retomamos el Devcast, le damos más regularidad a Nes Buscando la Basura, empiezas a entrar, cuesta más entrar en todo. Es más que nada, aparte, yo paré cuando quería hacer el anuario, tenía que meterle más horas, entonces paré precisamente porque necesitaba el tiempo para el anuario. Entonces tratas de balancear, como no son proyectos profesionales. Claro. Mi web, por ejemplo, una de las razones de irme de RK Gamer, la principal fue que yo había hecho mi blog, ¿no? Que ahora es una web, pero era un blog, y yo ahí no me tenía ninguna presión. Si analizaba una semana 3 juegos, perfecto. Si un mes analizaba uno o ninguno, también, porque no tenía presión conmigo mismo. Claro. Entonces, mi web, estoy yo y más amigos, ninguna presión. Yo estas semanas estoy analizando 1 o 2 semanales, pero me puedo tirar 3 semanas sin analizar. Si necesito tiempo, lo quito. O sea, trato que sean proyectos que no me obliguen. Que te sumen, claro, que me sumen, pero que no me obliguen, porque si me obligan ya empiezan las obligaciones, ya empieza a ser un trabajo y ya empiezas a llevarlo peor, voy a decir. Porque aquí el tema clave es jugar. ¿Cómo juegas? Porque yo ahí veo familia, trabajo y... Vale. Y no ejerces de periodista, pero casi lo eres. O sea, no tengo la carrera, pero claro, estoy dentro de prensa de videojuegos. Estás ejerciendo de ello, estás ejerciendo. Claro, o sea, cuando juegas. Sí, me recuerda a Tamayo, ¿no? Cuando le dicen que no es periodista y hace... Sí, es que el tema está cuando juegas, porque nos pasa lo mismo a nosotros, que nos cuesta. Jugamos mucho, pero tenemos que jugar. Hay que quitárselo de sueño. Claro. Tenemos que jugar sin dormir. O sea... ¿Tienes algún truco? Yo duermo 5 o 6 horas. Siempre he sido dormir muy poco, ¿vale? Pero yo normalmente duermo 5 o 6 horas. Mi hija se echa la siesta con mi mujer 1 horita y media. Pues si veo que tengo algún juego que sea de partidas cortas, aprovecho y hecho. Y si no, escribo. Por la noche suelo jugar. Si tengo 1 hora un día, juego la hora. Si tengo media hora, escribo. Si tengo 2 horas, pues juego. Y luego, pues, siempre saca ratos. Fines de semana puedo alargar la noche, puedo jugar más rato. Pero es que al final... Y juego mucho, mucho más que antes, pero al final tratas de sacar ese tiempo poco que tienes, porque no tienes. Cuanto mayor eres, eso es así, cuanto más adulto eres en la vida, tienes menos tiempo disponible. Y cuando eres padre, menos todavía. Hay que disciplinarse, sí. Yo tengo una norma, mi hija no me ha visto jugar al ordenador, ni me ha visto jugar a una consola, ni me va a ver hasta que ya sea mayor. Yo delante de ella, con ella, no toco el móvil, no toco estoy con ella. Por la noche la dejo en la cama, sí, pero te quiero decir que es complicado y muchas veces cuando estás analizando mucho y tal, dices, ¿qué hago escribiendo tanto que juego menos? Y necesitas parar y dejar de, voy a estar 2 semanas sin escribir que quiero jugar, ¿sabes? Claro. Es complicado. Sí, podemos empatizar, pero bueno, no estamos redactando como tú ni en esta vorágine y nos quejamos, pero nos la montamos a nuestra manera. John, para la gente que no conozca de juego, yo si quieres voy a poner un poquito aquí en pantalla tus redes y vamos a enseñar también la base de datos de juego, que tenéis blog, el Devcast y demás. ¿Nos podrías comentar un poquito de dónde nace de juego y así podemos enlazar con el anuario? Porque el anuario también tiene mucha chicha y tenemos mucho interés de saber cómo se gestiona, cómo se idea, pero para que pongamos un poco en contexto a la gente, ¿cuándo nace de juego? ¿Qué nace siendo o con qué necesidad y qué es hoy en día, ¿no? Porque seguro que ha evolucionado. Yo doy hecho que yo no llevo tanto en De Juego, ¿vale? Entonces, De Juego nace que yo sepa en 2013 Jova, que es nuestro presidente, ¿vale? Y el que lleva toda la web y demás, o sea, todo lo que es el informático, voy a decir, él estaba colaborando en algún medio de comunicación y se puso a hacer un artículo sobre videojuegos españoles y resulta que no encontraba información por ningún lado, ¿vale? Por ningún lado, muy poca información, alguna web con poquito.
Y entonces él tenía una web que era la de doblajes punto no sé qué, que ahora se ha integrado dentro de Devuego. Ajá. Y entonces decide aprovechar esa estructura para empezar a volcar datos de estudios, de videojuegos. Claro, al principio solo eran videojuegos y estudios. Ajá. Con el tiempo... La base de datos, ¿no? Claro, la base de datos, ¿eh? Con el tiempo fue creciendo y ya eran estudios, videojuegos, desarrolladores, prensa, podcast, creadores de contenido, publisher, empresas, asociaciones, eventos, y sigue sumando. Y cada día, pues una idea que te pasa por la cabeza, oye, yo vais y metemos esto y para adentro, y la mete él, ¿sabes? O sea, es inabarcable, es una base de datos, es la más grande porque toca todo. ¿Qué pasa? Que es muy colaborativa porque tú te puedes dar de alta y puedes meter tus cosas, ¿vale? Sí, eso se suele agradecer bastante. Claro. Suele agradecerse bastante. Y es un proyecto sin ánimo de lucro. Correcto. Ahí no vemos ni un chavo ni por los libros ni nada. Hay un pequeño fondo en la asociación de las ganancias de los libros, de tal, o de la gente que aporta porque tenemos partners y tal. Pero ese dinero es gasto de servidores, gasto de tal, gasto de, pues igual si hace algo de merchandising, gasto de asociación. No. Para los premios también. Sí, que en esa estamos viendo cómo hacerlos para que nos dé con lo que hay en la caja para hacerlo. Sí, claro. Pero básicamente eso. Lo que entra es por lo que sale, voy a decir. Es sin ánimo de lucro, que eso es lo más, voy a decir, que tiene, porque lo podría monetizar, ¿no? Pero al final esto es una asociación totalmente sin ánimo de lucro, con las cuentas que hay que presentarlas públicas y demás, o sea que... Interesante. Y por lo que veo, se nació en 2013 y ya lleváis pues un porrón de años, que son ya 13 años. Yo no llevo tanto, ¿eh? Yo llevo desde 2022, entré justo en enero, principios de enero. Después de la 22. Pandemia. Yo conocí a Jazz, yo estaba en RK Gamer, fui a un evento, a la VIG, conocí a Jazz, empezamos a hacer amistad y pues Jazz... Te lío bien. Te lía y desde aquí le enviamos un saludito porque nosotros conocemos mucho más de Devuego y mucha gente del panorama español gracias que él nos ha hecho de enlace, y yo empecé a conocer Devuego antes de conocer a Jazz porque quería buscar aquí mujeres que trabajaran en el sector en diferentes perfiles, y conocí esta web y pensé que era increíble, y fue Tony que quiso hacer un programa de videojuegos españoles de Switch, y así es como nosotros empezamos a darnos cuenta que esta base de datos era una pasada. Lo que no sabíamos es quién la mantenía, cómo se hacía, y ahora sabemos que hay mucho trabajo vuestro porque a veces la gente no es consciente que puede utilizarla y darse de alta. Incluso los premios que tenéis una vez al año pues son de la gente que está dentro de la base de datos y no pueden ser candidatos si no están dentro. Hay un tema que hay gente que se quejaba de ello. Digo, pero no estaban dentro. Pero, ¿habéis leído las bases? Eso, no, pero aparte de eso pasa todos los años, igual que con el anuario todos los años viene gente que te dice que cómo no está su juego tal. Yo lo entiendo perfectamente. Al final cuando haces una selección de algo, nadie va a estar de acuerdo, ¿sabes? Todo el mundo no puede estar de acuerdo al 100%. Pero hay un dato que es importante, es que sois una asociación sin ánimo de lucro. Sí. Me consta. Entonces, y están en todas estas redes sociales que no sois ni una federación, ni estéis subvencionados por el Estado, porque yo he leído muchas cosas, todas inciertas y mentiras, y la gente se olvida que sois una asociación que ponéis mucho cariño, muchas horas de vuestro tiempo libre en hacer lo mejor que sabéis. Y el problema está aquí, que a veces la gente creo que tiene la piel muy fina. Primero es que hay egos muy grandes, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay pieles muy finas, y luego pues que yo también entiendo, yo me pongo en la situación, ¿vale? Por ejemplo, en el anuario, si yo soy un desarrollador, hago un juego, considero que mi juego es un buen juego, ¿vale? No te digo que sea el mejor del año, pero considero que es un buen juego y no sale en el anuario, yo voy a decir que me molestaría. Que por otro lado, eso habla bien de la reputación del anuario, porque al final todo el mundo quiere estar dentro. Claro. Pero cuando entremos en el anuario, pues ya podremos ver el por qué no puede estar todo el mundo dentro. Es que sí. Vamos a poner un poquito así rápidamente dónde te pueden encontrar para la gente que quiera interesarse tanto en tu persona, en todo lo que publicas, porque siempre estás muy vinculado al mundo de los videojuegos y siempre es interesante, aunque hagas algún momento estelar de algo que estás jugando, un comentario, siempre está bien. A mí me encanta hacer eso, de la gente que hay detrás de las webs o de las revistas que sigo.
Y aquí tenéis a John, que lo veréis como John Shepard, el viejo jugón, John Fernández, pero en todas las redes están linkeadas y nada, y si no yo os las facilito. Y luego aquí tiene la web de Retropixel, que es súper chula, aparte de que eres súper activo en redes sociales, que me comentabas fuera de directo que te gustaría serlo más en un futuro, pero creo que eres muy activo, la verdad que sí. Lo intentamos. Sí. O sea, sí, la web al final, si la mantengo es porque también es sin ánimo de lucro, me refiero que no está monetizada la web, ¿vale? O sea, no. La web, no solo la web, John, las redes sociales no paran siempre de postear cositas de la web o de actualidad. Sí, o de otros podcasts o de lanzamientos o tal, sí, pero al final una web, yo me voy a decir que yo cuando estuve en RK Gamer estuve durante un tiempo ayudando en la administración de la web y aprendí bastantes cosas, entonces yo las aplico. Y el diseño que ves en la web, que no es el típico diseño, sobre todo en la portada, que es así bastante vistosa, voy a decir, esto es gracias a dos personas. Una es Calle, que tiene una mano brillante la muchacha, porque no es la típica web se nota que entra por el ojo, a mí me lo dice todo el mundo. Y luego el logo me lo diseñó el desarrollador de Nayad, el Win. Dijo que me quería ayudar, ¿qué tal? Cuando yo le escribí el texto de mi análisis, le gustó, dice que lo iba a marcar y me llamó, me dijo que quería ayudarme, que quería hacerme un logo, tal, y pues yo le pedí ayuda, simplemente le dije, oye, quiero cambiar el logo, tú que eres diseñador, ¿qué se te ocurre? O sea, pero no se lo dije para que me lo hicieses, le dije, oye, dame alguna idea. Y me dijo, dame, y me llamó al día siguiente y me había preparado un portafolio con no sé cuántos logos y madre mía, es un crack. Aquí tenéis todas las secciones que tenéis noticias, análisis, artículos, entrevistas. Sí, al final es una web centrada en juegos indie y en homebrew, estética retro, píxeles, o sea, está volcada en ese aspecto sobre todo. Muy guay. ¿Y con quién colaboras? Porque has dicho que tienes otros colegas que colaboran contigo. Si vas a la página de inicio, abajo está en redacción, sobre todo son podcasters, ¿vale? O sea, son gente que son amigos míos y han querido entrar, hay equipo de redacción. Mira, Najarsio es de Indeseables, ¿no? Sí, el mismo. Sí, que es súper amante de los Shums. Y de Defensores de la Galaxia, efectivamente. Y aquí tenéis a Chiu Rafa, Alex Vila, que está conmigo en Debuego, Juan Carlos también está conmigo en Debuego, pues, un poquito Jorge también que está conmigo en Debuego. Sí. John, tú y Javier Huerta, que también es el del bloque, ¿vale? Es que son todos podcasters, ya te lo digo, porque es que son todos. ¿Y Javier Huerta también es el que hizo el anuario? No. ¿O estaba en Debuego o no? No, Javier Huerta está en el bloque, que es un podcast muy chulo, está muy chulo ese, pero ese no es de juegos indie, es muy chulo. Un shout out para ellos también. Pues nada, cookies, aquí podéis seguirlos, la web está súper chula y hay mucho que leer. La verdad es que a mí me encanta, como siempre digo, no sé si me gusta más conocer sobre el mundo de los videojuegos que jugar. Tengo una dualidad, yo, de informarme y educarme en lo que hay detrás de un videojuego, me gusta de tanto o más que jugar, no sé. Suele pasar, que muchas veces entras y empiezas a investigar y tal. Sí. Y bueno, y esto es Debuego. Sí, esto es Debuego. ¿Qué hacéis en Debuego? Porque tenéis base de datos como más... Claro, empezó como una base de datos, pero claro, fue creciendo, ha ido por rachas, ahora estamos en una racha de subidón que dice Yoba, pero es el Devcast, que es nuestro podcast. Durante mucho tiempo ahora hemos vuelto a hacer transmisiones en Twitch, pues también había transmisiones en Twitch. Tiene también el anuario, tiene los premios, o sea, es un medio. Aparte de la base de datos, es un medio de comunicación pues centrado sobre todo en juego español, no solo indie, porque la gente sí que también entra en los juegos, que pasa que aquí hay muy poco AAA, pero si Mercury Steam saca algo, pues se cubre, ¿sabes? Me refiero a que no solo... ¿Cuáles son las características entonces para estar dentro de la base de datos? Porque creo que antes era exclusivamente que fueran... Juego español, pero no de habla hispana, porque para eso hay otras posiciones, ¿no? De hecho, tiene que ser español y estar el estudio o la persona intrincada, voy a decir, tiene que estar afincada en España, me refiero. Por ejemplo, el chico de Last Time I See You, Juan es de aquí, cotiza aquí, pero su estudio está registrado en Japón. Sí. Y no volvemos a meter en la base de datos. Sí que lo podemos analizar el juego, de hecho está analizado, pero lo que es en la base de datos no puede entrar porque fiscalmente no es español.
para que te hagas. Y hay juegos que están hechos en España, pero están registrados su esto fiscal en Estados Unidos y tal, y no los podemos meter, pues la norma ese es el borderline, ¿vale? Vale. Es la línea que no cruzamos. Perfecto. Y aparte de tener en la base de datos lo que decís, ¿no? Pues emitís en YouTube y en Twitch cuando tenéis entrevistas, luego hacéis regularmente el Devcast, que es ese podcast, y es el podcast como cada cuánto se hace, porque yo lo estuve siguiendo y ahora ya he perdido un poco el hilo, pero estuve bien 3 meses sin fallar. Me lo ponía por las mañanas. Porque yo trabajo desde casa, claro, el trabajo. Cuando estaba Jazz y lo volvió a retomar y entrábamos, estuvimos grabando durante meses semanalmente. Uh-huh. Pero cuando yo lo quise retomar hace noviembre o por ahí, yo dije que yo no podía prometer esa regularidad porque se me hacía excesivo semanalmente. Y yo prefería hacer quincenalmente y en vez de meter cada 2 semanas, pues meter cada 2 semanas en lo que es el informativo, pero poder dejar esas semanas abiertas a, pues vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer tal, para poder hacer un poquito más de contenido diferente, que ya se había hecho en el Devcast, ¿eh? Lo que pasa es que quería retomar el Devcast que no fuese solo un informativo, que es un informativo centrado en videojuego español, que está bien, nos reímos mucho haciéndolo, pero era por darle otro aire, porque también tú cuando estás dentro de esto te gusta conocer a la gente que está detrás de los videojuegos, te gusta conocer a la gente que organiza un evento, o estoy tratando de traer una dobladora, ¿sabes? Te gusta traer gente que está metida porque al final de juego abarca no solo los videojuegos, sino también toda la gente que está alrededor. Te gusta traerlo, entonces buscas eso, que dar un contenido diferente y centrar en lo nuestro, que es lo de aquí, y básicamente eso es de juego. ¿Y cuándo tenéis el próximo entrega de podcast? Creo que es prontito, ¿no? Que lo estáis preparando. ¿Cómo entrega de podcast? ¿Cuándo sale el siguiente episodio? Mira, grabábamos los domingos, ¿vale? Y esta semana, ayer o antes de ayer, propusieron grabar los viernes y yo les dije, yo prefiero el viernes que el domingo porque yo suelo madrugar. Digo, pero este viernes he quedado, y lo hacemos mañana. Entonces grabamos el sábado, publicaremos el lunes. Vale, o sea, pero ahora van a ser los viernes o los domingos, ¿no? Sí, no, grabar hace tiempo que grabamos fin de semana. Cuando grabamos entre semana suele ser una entrevista o algo especial. Normalmente grabamos fin de semana y publicamos el lunes o tratamos. Vale, pues para que la gente esté pendiente, pues cada lunes por la mañana empieza la semanita, que mejor que poneros la pildorita, y yo también así lo tengo presente, porque hay veces que nos dejamos llevar por lo que te aparece en recomendación de YouTube y iVoox, pero estáis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, y también lo subís a YouTube. Creo que no. Creo que a YouTube no lo sube Yoba, porque eso se encarga Yoba. Ya te digo que lo que es la parte técnica, yo creo que así prefiero ni saberla. Aquí tenemos la parte de, mira, no estoy suscrita. No, es Tony. Tony ya está suscrito ahora. Digo, qué raro, porque yo sí que estoy suscrita, porque es el YouTube de Tony. Ya me he liado. Ya te he liado, ya tenéis un suscriptor más, pero básicamente aquí sí que he visto algunas entrevistas que habéis puesto en Twitch, así que sí, que sepáis que los podéis encontrar, que hay un montón de contenido sin parar. ¿Algo más? Yo quería preguntarle, ya un poquito diferente, pero relacionado. Siendo tú analista de videojuegos, tienes tu propia revista online, ¿no? Y también de juego, ¿tú has visto una evolución real, como parece ser, del videojuego español a mayores en calidad? Sí. ¿Te lo parece realmente? Sí, pero es que, claro, es todo muy relativo, me refiero. Es que comparar un juego de los 80 o de los 90 con algo de ahora es que es injusto por el aspecto de que ahora casi cualquier persona, no voy a decir cualquiera, pero casi cualquier persona puede hacer un videojuego, y si sabe algo de programación, pilla unos assets ya hechos y tal, te puede montar un juego que luce mucho mejor que algo de 20 o 30 años. Evolución. Creo que al haberse generalizado el desarrollo, es cierto que creo que en los 90 no había mucho juego que destacase a nivel internacional, voy a decir, salía el Commandos y lo petaba, pero a nivel nacional había muy pocos lanzamientos que cruzasen las fronteras, ¿vale? Sí. Vamos a la edad del Spectrum que había en Inglaterra, que sí, pero te digo bombazos de vender millones de unidades, que entonces solo lo hacía Nintendo y Sega. ¿Qué pasa? Que estos últimos 10-15 años, tenemos aquí una calidad, hay muchos más desarrolladores y tenemos una calidad más alta,
y salen más juegos de ese tamaño alto, voy a decir, que triunfan fuera de aquí. Entonces, en ese aspecto creo que sí que hay una evolución. Que sean mejores programadores que los de antes, es que no creo que sea comparable, porque los que empezaron no tenían ni tutoriales, no tenían casi ni un libro de BASIC ni de ensamblador para programar, y eran genios que empezaban de cero, que creaban de cero, no tenían nadie que les enseñase, y eso tiene un valor espectacular. Si a mí me preguntas por un juego de Amstrad o Spectrum, pues la mayoría me parecen tirria, que por eso tenemos un podcast que es Buscando una basura, que es un podcast de humor en el que nos reímos de juegos, sobre todo de aquella época, y claro, no puedes comparar un juego programado de aquella manera por un chaval de 15 años en su habitación sin tener ni idea más que con su MSX, con algo de ahora que hacen entre 4 personas que han estudiado desarrollo. Es que no es comparable. Pero sí, estos últimos años... Yo casi no me refería a eso, me refería a los últimos 8 años. Porque yo soy de la quinta del MSX, y eso lo mamé yo. Me refería más en los últimos 8 o 9 años, sí que he visto, ¿no? Una evolución real en calidad masiva, exponencial, porque yo que miro bastante a nivel redes y foros y a nivel internacional, a ojos internacionales se está viendo el juego indie español calidad excelsa. No lo decimos nosotros de manera patria, lo dicen desde fuera. Por ejemplo, Blasphemous y Gris son idolatrados a nivel internacional. Cualquier ítem relacionado con las franquicias se paga oro por ellos. Parece como que hay una calidad que creo que se ha tenido siempre aquí por nuestro carácter, imaginativa y calidad, que aun teniendo carencias, porque creo que el desarrollo español sigue teniendo muchas carencias en dinero si comparamos al resto de países europeos. Francia, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, que están muy por encima de nosotros. Creo que en otro sentido, en calidad, lo superamos. O sea, calidad humana creo que hay mucha, y me parece genial lo que está pasando, que ha eclosionado de manera brutal. A ver, yo sin conocer, claro, es que yo sé lo que hay aquí, ¿vale? Lo de aquí lo conozco muy bien, ¿vale? Y te puedo decir que estos últimos años, es lo que te decía, a nivel internacional, los juegos, los que dices, pero muchos más, tienen un reconocimiento altísimo y que salen de las fronteras y que te vienen los publishers a buscarte, publishers importantes, yo que sé, Digital Sun, por ejemplo. O sea, los lanzamientos, todos los años hay 2, 3, 4 lanzamientos fuertes aquí que son internacionales, que rompen, que consiguen nombres de juegos muy tochos para hacer un remake que no te esperabas, cosas así. Está pasando. Nintendo tiene aquí una third party, ¿sabes? Que eso hace 30 años era imposible, y hace 15. Me refiero que sí que he notado ese crecimiento, pero me es difícil compararlo con Alemania, Inglaterra y tal, porque es verdad que desconozco lo que se produce allá, porque sí que conozco juegos, por ejemplo, misteriosamente Polonia, no sé si por qué, pero yo hay mucho juego que juego y digo, vaya juegazo, y es polaco. No me digas por qué. Polonia a nivel indie, a nivel de edición doble, está muy por encima, por ejemplo, que Francia. Me gusta más. Sí, pero en AAA en Francia tiene Ubisoft, tiene varias cosas, pero a nivel de indie, en Polonia está fuertísimo. Desde que inició CD Projekt su andadura, hay una cantidad de programadores. Por eso. Incluso el Estado polaco ha invertido mucho dinero en que haya muchos desarrolladores en Polonia, y se está notando. Sí, por eso te digo que sin conocer todo el mercado como conozco el español, no me atrevo a comparar si aquí estamos mejor que en otros lados. Sí que creo que tiene mucha tirada. Pero claro, dices, ¿estamos mejor que en otros países de Europa? A nivel económico, no. Es verdad que a nivel productivo aquí se produce mucho, y la calidad, hay una cosa que sí que es carácter, voy a decir, del Mediterráneo, porque yo creo que Italia puede ser parecido a lo tal, que es que tenemos esa alegría, ese tal, y eso en los juegos quizá te da más imaginación, quizá te da una apertura más de mente, quizá te atreve a arriesgarte más, no son tan cuadriculados como otros juegos, porque tú dices que en Francia no hay mucho. Yo otros franceses, todos no, pero muchos franceses que conozco son juegos cookies, son juegos cozy, son como aventuritas de exploración, y hay buenos juegos, pero es verdad que son todos, lo ves y dices, juego francés, ¿sabes? Es verdad, puede ser, sin conocer el mercado muy a fondo, pero es verdad. Estás pensando en el Dordoña, en el Dordogne.
Sí, pero el de Ordoña, también otro que salió el año pasado, que ibas con una Caravan Sandwich o no sé qué, Sí, también el era Caravan francés. Sandwich, Sandwich. pero es Son- canadiense, sí, ese es canadiense. bueno, pero hablan francés. Francés, pero es en la parte francesa de Canadá. Pero para que me entiendas, que igual ese no era francés, pero yo los veo de ese perfil, lo veo, digo, juego Sí, francés, sí, sí, aunque sí, no sí. sea. No sé si me 100%, explico. 100%, sí. Esto es de Village, que es la publisher de allá, no me acuerdo ahora, Village. Algo que es. Eso. Village Dear Games, sí. Que también han publicado alguno español y tal, pero tú ves los juegos y Pues son casi son todos cookies. cosis y. Yo conozco casi todo su catálogo, pero son cookies. Por eso te lo digo. Entonces, no me atrevo a comparar. Creo que aquí hay buen músculo, hay buenos desarrolladores, hay buenos proyectos y lo creo. Si acaben de juego precisamente es porque empecé a conocer gente y acabas metido fomentándolos. Tú, al final, yo lo he explicado muchas veces, pero la razón básica, aparte de por conocer a ellas, es porque vas a un evento, conoces a 30 desarrolladores de aquí y sus proyectos los haces un poco como tuyo, lo sientes, claro, que quieres que les vaya bien, que cuando les va bien, claro, empiezan a vender o cuando encuentran un publisher, te alegras un montón porque dices, es que los conozco, mira estos 3 años que estuve con ellos, he estado con ellos en 3 eventos, cómo me alegro, y les ves y les escribes, oye, chavales, tal, porque haces un vínculo, entonces empiezas a entrar y, joder, ante la duda, 2 juegos, uno de aquí y otro de fuera, pues también juego juegos de fuera, muchos, pero tiendo a tirar por aquí porque puedo conocer al estudio, puedo conocer y empatizas más. Esa al final es la clave de por qué existe de juego. Sí. Manuel Luis en Alintue Podcast me dijo el otro día, bueno, esta mañana, ¿no?, en la entrevista, que si no existiese de juego tendrían que inventar, y es verdad, porque al final es donde se aúna todo lo español, todo lo que hay aquí. Sí, y te quería preguntar sobre las fronteras. ¿Vosotros tenéis algún símil o alguna asociación con la que colaboréis fuera de España que no hace lo mismo? Porque sé, por ejemplo, que hay de Juego LATAM, si no me equivoco, hace poco. Correcto. Creo que se lanzó, ¿no? No, se está intentando, voy a decir, retomar, pero de Juego LATAM ya tiene unos años, no sé decirte, pero yo cuando entré ya existía, pero lo llevamos nosotros, o sea, es gente que está en de juego que lo lleva. Ojalá esto se escalase primero a países de Sudamérica, a otros países, y que creciese. No digo como de juego, pero que esto existiese, que tú fueses a buscar información de un desarrollo de un país y te encontrases. Sí, cierto. Ojalá. Por eso me preguntaba yo si había alguna equiparación o organización similar en otros países, si sois conocedores de ello, por si habéis aprendido. No. Si habéis aprendido de ello o al revés, si tienen recursos que no tenemos nosotros, ¿no? Las únicas que he visto similares son, por ejemplo, Moby Games, ¿vale? Pero es a nivel internacional y no es tan exhaustiva como nosotros, voy a decir. Y claro, pero porque abarca a todo el mundo. Y luego sé que, por ejemplo, en Argentina hay uno que es juegos, no me sé la dirección exacta, pero es juegos de Argentina, algo así, y es un catálogo de juegos argentinos, pero solo te dice el juego, no te entra en estudios, o sea, no es una base de datos tan amplia. Sí que he visto alguna vez, yo qué sé, los juegos, voy a decir un país por decir australianos, ¿vale? Y una base de datos, pero en plan un listado, no en plan base de datos con desarrolladores, con músicos, con artistas. Eso no me ha tocado verlo, no quiere decir que no exista, pero... No, y aquí incluso en The Web tenéis notas de prensa que yo alucino que ponéis de todas las conferencias, todas las entrevistas que hay, todos los ponentes que hay, cada nota de prensa que recogéis está ahí metida, es increíble. Eso muchas veces, parte lo hace Yoga, pero muchas veces son los propios madre mía. Eventos, o sea, son el propio Guadalindí o el propio Indie Dev Day el que se encarga de gestionar su perfil y de decir todo lo que van a tener y tal, porque al final lo bueno de esta base de datos es que la gente le gusta aparecer, le gusta que sus cosas estén al día. Hace poco alguien me dijo, es más importante tener actualizado la ficha de juego como desarrollador que el LinkedIn. Muy bien. Y yo creo que es verdad, porque cuando vas a buscar algo de videojuegos, en un estudio, un publisher va a buscar algo de videojuegos, lo buscan de juego. Yo cuando era prensa y no estaba en de juego, yo buscaba las cosas en de juego, por eso conocí de juego. Sí, te quería preguntar un poquito sobre la audiencia, ¿no? Sobre los números de juego. ¿A quién vais destinados o cuál es el público objetivo que tiene de juego? ¿Es normalmente gente de la industria que consume esta información? ¿Habéis sacado datos o tu percepción?
Yo eso igual lo tiene más triado, pero yo creo que el porcentaje más alto es gente de la industria, porque tú vas al grupo de... Creadores de contenido. Sí, tú te vas al grupo de Telegram de juego Sí. y sobre todo hay prensa, publisher, desarrolladores y gente que está dentro. ¿Hay algún aficionado? También, porque hay gente que le gustan los videojuegos españoles tal, y está metido en el grupo. Pero el porcentaje te diría que 90 y pico a 7 o 8, ¿sabes? O sea, al final es un medio para la industria, Sí. para los desarrolladores, en gran parte está hecho. Yo creo que son los que más consumen, porque al final, tú cuando ves quién te comenta los podcasts, tal, no sé qué, casi siempre es gente del sector, gente que ha saludado por aquí, por el chat, que ves que son gente que está desarrollando un juego tal, que sigue porque has hablado de su desarrollo, pues te apoya, te sigue, le gusta enterar que se está haciendo también aquí. Hacer lo que hacen otros, claro. ¿Habéis notado crecimiento a nivel web, crecimiento de usuarios y tráfico en la misma estos últimos 2 años? Nosotros estuvimos viendo un poco los números de lanzamientos de juegos españoles y desde luego cada año han subido como de 100 en 100 casi. El número de lanzamientos crece, pero también es verdad que es lo que os digo, hay mucho juego de hace años que yo el otro día metí del 90 y pico, metí 40 lanzamientos de un año. O sea, te quiero decir, es que hay mucho juego que no está dado de alta, ¿vale? Eso hay que tenerlo en claro. Pero, aparte de eso, lo más actualizado es lo de ahora. Pero yo, por ejemplo, hoy encontré un par de juegos que no estaban dados de alta y son de hace un mes. O sea, te quiero decir que siempre no va a estar todo, es imposible, pero está lo mayor. En cuanto al crecimiento, voy a decir que yo no he notado un especial crecimiento en los últimos 2 años, sino que vamos por picos. Básicamente, en época premios de juego, el porcentaje de gente que se da de alta y de metida de datos en la base de datos no se multiplica por 10 o por 15. O sea, casi se generan más datos el mes que dura todo el proceso de los premios que el resto del año. Es como el Steam Next Fest, igual. Es una pasada porque el que se entera que no está... El que se entera que no está, quiere estar, o el que está, pero no tiene sus charlas registradas o no. ¿Cómo no habéis puesto mi charla que di en no sé qué evento, que hice tal, que hice cual? Tú no sabes la de gente que nos dijo en nuestro grupo de Telegram, que es muy chiquitito, somos 250 personas. ¿Qué página era esa? O sea, si eso a nivel pequeñito os se dio a conocer, a nivel Twitter, X redes, tiene que ser brutal. O sea, que es normal. Además, es interesante, aunque os venga por otro lado ese hate o esa piel fina por otro sitio. Estoy curado, eso no me importa. Creo que a nivel conocimiento y que la gente os conozca, creo que es muy, muy interesante. Y sobre todo, ya hacemos lo posible para fomentar que la gente que pueda, que meta datos. Yo también lo hago. Yo cuando voy a los eventos parezco Papá Pitufo, os lo juro, voy detrás de los desarrolladores y ¿qué tal estáis? Me explican un poco el juego tal y empiezo a decirles, mira, tenéis que hacer marketing, os tenéis que dar a conocer, lo primero, base de datos, daros de alta, notas de prensa a los medios, tal, les voy explicando. Siempre hago como la vocecita en el hombro, dándole la turra, ¿vale? Sí. Siempre estoy con la misma cantinera de, no, tenéis que meteros aquí tal, y voy así con el pam, porque es como la charla, pero es como le digo, mira, tenéis que invertir mínimo un 40% de vuestro tiempo o dinero, o incluso las dos cosas, en marketing. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Digo, es que si quieres que tu juego funcione es lo que tienes que hacer. ¿Pero cómo va a ser así? Le empiezo a poner ejemplos y entonces hacen así y dice, vale. Tiene sentido, ¿no? Y lo que decías del hate, yo estoy curado de espanto. Piensa que yo estoy en un campo de fútbol con 2.000 personas detrás y que me venga uno, esto es una anécdota literal, ¿vale? Se me acerca uno, va a empezar el partido, nos jugábamos una fase de ascenso, tal, se me acerca un aficionado con una discapacidad tal, ¿no? Y lo conocía porque siempre está en el campo, un chico muy majo, y dice, mister, mucha suerte, muy bien, que vaya todo muy bien después del partido, pero que pite el árbitro, somos rivales, ¿eh? Somos rivales. Y yo, hombre, está claro, yo quiero ganar, tú quieres ganar, es lo normal, ¿no? Me doy la vuelta, pita el árbitro y joder, pero aquí, o sea, a 1 centímetro me empezó a decir de todo. Yo, claro, yo me quedo así, digo, no me lo creo, me giro, me insultaba, me tiraba cosas y yo me entró la risa, os juro que me entró la risa, no puedo. Estoy curado de espanto. Entonces, a mí que venga el otro día a decirme alguien que cómo así no está su juego en el anuario, bueno, miento, no me dijo su juego en el anuario porque por lo menos ese tema no dijo mi juego.
pero que venga a ponerme en duda juegos que han entrado diciéndome que si amiguismos, que si esto es España, que si españolismos, que si tal, cuando yo no veo ni un euro de esto. O sea, mira, si yo tengo algo claro en el mundo de los videojuegos es que tengo la conciencia muy tranquila. En el aspecto de nunca he utilizado ya en un análisis, me paso los juegos que analizo, no hago plagios, si escojo un juego para anuario lo he jugado o... no sé si me explico. Yo tengo la conciencia súper tranquila. Entonces a mí que me venga alguien a decir eso, fui educado, le dije, fui educado, pero es que no... O sea, no le quiero dar ni media importancia a estas cosas. O sea, cuando vienen o hay alguna polémica, alguna vez te salpica, algún día te calientas al final cuando te están calentando la oreja. Pero tratas de con educación responder. Tampoco es un tema que me moleste a mí mucho porque... Bueno, es que ahora nos cuentas anécdotas sí, que tienen que estar muy fue bien. Gracioso que alguien se quejaba de que no estaba en los candidatos y luego resulta que sí. Sí, fue muy fuerte. Bueno, alguien se quejó que no estaban los candidatos, pero cuando él se quejó de realmente no estaba. Pero claro, yo queja que no está, dice, oye, yo no estoy en los premios, ni conozco tu canal por 100.000 suscriptores o 200.000, que no sé ni cuántos tenía, que me da igual, no conocía su canal, yo soy sincero, lo vi, cogí a él y a los 4 de la polémica y los di de alta. Porque a mí no me cuesta nada darlo de alta. Pero si yo no consumo tu contenido, ya puede ser aquí. El del gorro de vaquero, el otro, que yo no consuma ninguno de ellos, yo no los voy a dar de alta, salvo que vengan y me digan, oye, dame de alta. Te puedes dar tú, pero si no te doy yo tú. Además, creo que la propia gente que vota puede incluso pedir votar a ciertos... Por supuesto. La lista. Tú cuando votas, si no está en la lista, puedes ponerlo para que nosotros nos llegue un aviso y lo demos de alta. Por eso te digo. Exactamente. Pues mira qué bien. Pero bueno, que está genial lo que hacéis. Y me encanta. Y sobre todo me alegra el movimiento que se da en esos momentos y que os da a conocer. Sí, es un momento. Y la gente se da cuenta, ostras, pues dicen, la página web está guapa. Digo, pues sí, ¿a que sí está guapa? Pues echa una mano. Hombre, al final de juego somos mucha gente ahora. Ha habido rachas que eran poquitos o que éramos poquitos, pero ahora estamos en un momento de dulce y estamos 15 o 16 en redacción, 5 en el Devcast tal, y se genera mucho más contenido, fluye todo más, se mueve mucho más en redes sociales, se hace más ruido, se llega más. Sí, te quería preguntar eso sobre la infraestructura del equipo, ¿no? ¿Cuántos sois? Está Jova como presidente, luego tenéis la parte de redacción del Devcast. ¿Cómo os organizáis o quiénes son esas personas? Vale. Está Jova, que es el presi, ¿vale? Que es el que montó todo y el que lleva los servidores, todo el tema técnico y tal, y les encarga de la base de datos, de que si falla hoy por ejemplo, no funciona el servidor de imágenes, era algo externo, pero él se ha tenido que encargar de contactar con ellos para ponerlo en pie y todo. Jova al final lo que hace, aparte que analiza algún juego y tal, y alguna vez ha hecho devcast y demás, sobre todo lo que hace es asegurarse de que la base de datos, que es lo importante, funcione, y el blog y tal. A partir de ahí está Goyo, que es el que más tiempo lleva después de Jova, que es el jefe de redacción, que es el que se encarga de organizar a la gente, tema de análisis, tema de el anuario, por ejemplo, toda la parte de corrección, toda la parte de textos es responsabilidad de Goyo, que es el que más tiempo, no le gusta ser cara pública, que dice él, pero es de los que más tiempo llevan y los que más curran. Y luego dentro de la infraestructura, ahora tenemos a Redse, que entró hace poco, que es Esther, y la conozco personalmente. Se ha ofrecido de community manager, aparte de ayudar y está ayudando en muchas cosas como en el Devcast, se ha ofrecido de community manager y claro, se nota, porque yo hace tiempo que lo hablamos, pero claro, cada uno tiene sus responsabilidades. Yo no puedo coger otra responsabilidad más porque No, claro, y te gusta hacer las cosas bien. Claro, yo prefiero hacer 3, 4 cosas bien hechas que 10 y no llegar. Entonces yo esa responsabilidad no la quise coger. Tengo acceso, puedo publicar alguna cosa, pero yo no quiero ser el encargado de ello. Claro. Y luego, dentro de la infraestructura estoy yo, que era el que, como digo yo, era el señor Lobo, arreglo problemas. Me dedicaba sobre todo a... Venga, el Devcast que salga. Venga, los premios este año los hacemos. Hay que mover el avispero. Bien, ¿quién se apunta? No sé qué. El Devcast, los premios, el anuario, lo mismo. O sea, soy el movilizador. Ajá. Entonces, yo dijo que era project manager o productor.
jefe de producción, ¿vale? Productor, Sí. jefe de producción. Yo le dije, ¿qué es jefe de producción, tío? ¿Qué significa eso? Y tú el que haces todo, tú eres el que haces todo. Y al final, pues, la cara pública, pues, al final lo que pasó es que esto era lo que hacían Adri y Jazz, y en el Sí. momento que se van, se queda un vacío ahí absoluto, pero absoluto. Claro, Tuvimos una época muy No. bajita. Ujú. Claro, tuvimos una reunión los 3 que quedábamos en la junta y les dije, digo, o tiramos o esto se estanca. Muere. Y les dije, oye, a mí no me importa hacer esto, yo no quiero que se pierda el anuario, tal. Y dijimos, estábamos de acuerdo los 3, tal, y adelante. Y al final, como esto es colaborativo y sin ánimo de lucro, pues si tú quieres hacer, te dejan hacer. Entonces, Claro. Yoba encantado. Yoba dice, haz lo que quieras. Y le pregunto, oye, Yoba, ¿qué te parece? Tú tira, haz lo que sea. O sea, al final, básicamente es la estructura. Ahora entra mucha gente en redacción, todo el mundo intenta ayudar, pero la estructura a día de hoy es esa. Vale, perfecto. Y si quieres pasamos al anuario, que ya Claro, toca hablar del sí, anuario. Aquí venimos a hablar de tu libro. Y Venga, de mi entonces libro. nace el anuario, pero el anuario ha nacido después de 2013, nace en un 2023 para recapitular el 2022. ¿Eso por qué? ¿Por qué 2022 y cómo Porque se conceptúa todo? ojalá hubiese nacido en el 80 o en el 70 y pico, ¿vale? Para tenerlo todo registrado, todo bonito en la colección de la estantería. Pero esto es, yo justo entré y me pilló que el primer día que me reunía con ellos, que me iban a explicar todo, Jazz, que se calentaba, me empieza a enseñar, y yo alucinaba en colores, me empieza a enseñar un anuario espectacular. Yo alucinaba, digo, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Y me dice, ¿es ese? Pero claro, a mí me enseñó lo de dentro, yo no había visto la portada, ¿vale? Sí, que yo también lo tengo por aquí atrás, o sea que... O sea, que vamos a ponernos en cámara grande, si acaso, y así nos quedamos nosotros y así podemos enseñar el anuario de 2022, pero nada que ver con el de 2023 y 2024, cada vez es más vistoso, aunque la calidad Claro. de dentro sea buena. El primer año fue un proyecto de Adrián Fittipaldi, ¿vale? Adrián Granados y de Jazz, Y Javier Larrea, Adrián Granados, Javier Larrea, aquí los tengo. que decidieron que querían hacer el anuario y ellos se lo comieron. Yo entré, ya lo tenían hecho, me faltaba publicar, pero ellos dijeron que lo hacían y sin ayuda de nadie se buscaron publishers, se buscaron todo, la editorial, escribieron todo, maquetaron ellos que no sabían, lo hizo Adri y tal, o sea, un trabajazo de 10. Fue lo más difícil de un anuario, fue ponerlo en marcha, fue el proyecto de ellos, fue su hijo, o sea, es así de claro. Sí. ¿Qué pasa? Además aquí hay juegazos, es que estoy Correcto. viendo los juegos y digo, Correcto. buah, los hemos comprado en físico, los hemos traído, analizado, comentado. Sí. Pero seguro que hay alguno que no conocías y te descubre el anuario, estoy convencido. Una pasada, me encantan. Porque yo que estoy dentro y tal, siempre hay algo que te descubren. A ver, este año que lo he estado día a día no, pero el año anterior yo era uno de los autores y nada. Siguiente año, Adrián y Jazz quieren seguir, pero ¿qué dicen? No nos vale con meter 40 juegos, no, o 40 y pico, no. Tenemos que meter 60 y no sé cuántos. Y queremos meter esto, y queremos meter lo otro. Y dicen, oye, ¿nos echáis una mano desde redacción? ¿Queréis escribir? Nos dicen a 2 o 3. Y yo, que era el que más juegos había jugado, les dije, adelante, comandante. Y ya entramos autores y ya fue un libro mucho más completo. La maquetación de Adri ya tenía la experiencia del primer año, fue mucho más bonita. Lo tengo aquí, ya lo enseño, ¿vale? Entonces, el primero pasaba de 40 juegos, ¿no? Sí. A tener 60 y pico, ¿no? 65 o algo así, es que no sé exactamente. 60, no, más de 60 pone. Creo que son 62 o 65. Que pero... por cierto, para quien no lo tenga como yo, que se quedó sin o porque se perdió que esto existe, ahora lo podéis comprar en Héroes de Papel, la versión del 2023, que aunque haya pasado tiempo, los juegos siguen siendo relevantes. Sí, no, y yo creo que merece la pena, ¿vale? No lo digo porque lo haya escrito. Sí, que voto por ello. Correcto. Y ya este año pasado, que Adri y Jazz, pues por su tema personal, de laboral, de tal, estaban en un momento que ya no daban para más. Más me refiero de que es que no les daba la vida, que esto pasa, que llega un momento en tu vida que no te da. Entonces dijeron que daban un paso al lado, pero claro, nosotros hablamos que no queríamos dejarlo morir, entonces cogimos Goyo y yo las riendas, dijimos que él se encargaba del tema textos, yo me encargaba del tema estudios y hablamos con Calle, yo les dije, porque claro, dijimos, oye, Adri no maqueta, ¿qué hacemos? Pues lo fácil hubiera sido decir a Héroes de Papel, oye, os damos el texto como hacen la mayoría de autores y lo maquetéis vosotros. Y Héroes encantado, hubiera dicho encantado. Pero Calle nos había hecho el calendario el año anterior y yo dije, oye,
que a ella igual le interesa participar y hacer la maquetación. Y hablé con ella, me dijeron, oye, pues pregúntale, hablé con ella, dijo que sí, que adelante, que encima no quería, que quería hacerlo por como todos, por amor al arte, que yo ya aluciné del todo. Y claro, yo ya lo he dicho. Horas. Son muchas horas, ¿vale? Pero yo ya lo dije, el de Adrián, este quedó precioso, el segundo quedó mejor que el primero. El primero es bonito, pero el segundo quedó mejor, ¿vale? Quedó mejor, porque tenía la experiencia. Y lo hizo súper personal cada juego, la maquetación súper bonita. Pero es verdad que Calle lleva muchos años de experiencia en diseño, claro. En diseño, ha maquetado revistas, ha maquetado cosas, sí. Y se nota que está hecho, digamos, más al ojo, que te pide algo más, que es como más visible, voy a decir. No voy a decir que sea ni más bonito ni más, pero tiene una estética Calle que lo hace muy bonito. Entonces el de este año es que creo que ha quedado vamos a enseñarlo. Sublime. ¿Vale? Enseña lo que se puede. Voy a ponerlo en pantalla. Aquí tenéis la página de Debuego, que también tiene... Os explica aquí un poquito, ¿no? En noticias, que ya lo podéis reservar, cómo es. Y luego os pongo ¿Veis aquí Nayat? Se ve brutal, ¿eh? Es espectacular. Yo ya os lo digo que este año ha quedado muy bonito. Queda más claro, se lee mejor. Espera, que os pongo aquí de Héroes de Papel, que lo podéis ya reservar. Y sale el 2 del 5, justo para la Retro Barcelona. Correcto, que se van a vender allí, que hoy lo hemos anunciado, que ya allí se van a vender. Y creo que hay alguien firmando. Yo no soy, pero creo que vaya a haber alguien de nosotros firmando. Oye, pues somos un ejército. Pues nosotros que vamos a comprarlo queremos firmas también completas. Tenemos que hacerlo rolar. Yo me he planteado este año ir a Barcelona al Indie Dev Day, bueno, que ahora se llama Barcelona Game Festival. Pues lo guardaremos para que nos lo firmes entonces. Yo al que vaya allá, nunca he sido de firmar nada, no me considero que tenga que firmar nada, pero si alguien quiere que se lo firme, yo le firmo lo que haga falta. Venga, John, pues eso está hecho, el nuestro estará firmado. Y aquí tienes un poquito cómo ha quedado, con el marcapáginas. Y si vas en especificaciones, creo que es a la derecha, en ver índice, ahí, extracto del libro, no, abajo. Ahí tienes, eso es. Ah, qué guay. Ahí puedes ver un poco más, no es mucho más, pero puedes ver un poquito más del libro, ¿vale? Cómo mola. Está Neva, que es muy bonito, ¿vale? Neva es muy bonito. Tanto el juego como la maquetación. Me encanta lo del QR, que esto también lo hicisteis el año pasado, sí, creo, ¿no? Eso, en cuanto a novedades, no tenemos. El primer año no se hizo, pero este año... Se hizo, pero en 2023 se hizo, ¿no? Se hizo. Lo del QR creo que sí. Lo que no se hizo, que se añadió el año pasado, es que en los que tienen la banda sonora, en Spotify, le metemos el código que lo lees con el móvil y te lleva directamente a la aplicación. Cómo mola. Es guapísima. Y bueno, el libro, para el que no lo conozca, lleva con 50 de los juegos, digo de los, porque si digo los más me van a salir los haters, ¿vale? 50 de los juegos más relevantes de este año pasado, y al final es una selección de la redacción de Debuego. Y yo esto lo voy a aclarar porque parece que hablemos de las condiciones. Ya sabemos lo que tienen que hacer para darse de alta en la base de datos, que es libre, pero hay las condiciones de dónde está la ficha fiscal o la residencia de la empresa más que de la persona que se da de alta. Eso es. Eres un estudio, pero para los premios también hay que darse de alta. Y ahora con el anuario. ¿Qué pasa con el anuario? ¿De dónde salen los números? El corte de 50, 65, 40, ¿de dónde viene y quién nos escoge? Vale, el primer año fue cosa de metieron los que pudieron tal. El segundo dijeron queremos muchos más. Pero este tercer año dijimos, mira, vamos a establecer una cifra que vayamos a respetar todos los años, que sea un buen número, algo identificativo. Y cada vez salen más. Claro, es que no podemos hacer uno 50, otro 60, otro tal, que se puede hacer, pero al final era por darle una uniformidad. Entonces, este año dijimos 50 y lo vamos a respetar. Mientras estemos Goyo y yo, creo que se respetará lo de los 50 títulos más representativos. Luego, al final, tienes un calendario con todos los lanzamientos. Forma de selección. Esto es muy sencillo. El año pasado salieron 300 y pico juegos españoles. Mira, te lo voy a confirmar. 332 juegos españoles. Como puede comprender la gente, Debuego, siendo el medio de los que más analizan juegos españoles, analizó 81 juegos. De 332 hemos jugado 81 juegos. Si no hemos jugado un juego, por muy bueno que sea, no puede estar en el anuario porque es falsear un dato. ¿Y tiene que estar acabado ese análisis o no hace falta? No, el análisis sí, el análisis... No, perdona, para poder hacer el análisis, ¿lo acabáis? ¿Tiene que ser finalizado o no hace falta?
Yo siempre finalizo los juegos, ¿vale? Pero claro, lo finalizo hasta cuando no analizaba los juegos. Por muy malo que sea un juego, yo si lo empiezo lo acabo. Creo que no habré acabado 2 o 3 juegos y puede ser porque es un pico de dificultad al final. No me considero manco, pero llega un momento que puede ser frustrante. El último jefe, los últimos 2, y te atascas y lo dejas para más adelante y vuelves a los meses y no sabes ni cómo se juega y no he podido acabar un juego por algo así, pero yo siempre acabo un juego, ¿vale? No quiere decir que todos acabemos los juegos porque puede haber un juego de 200 horas tiene mucho valor. Eso tiene mucho valor. Y no la acabes. Sí que nos comprometemos a que se ha jugado lo suficiente en horas para analizarlo. Hay juegos que son juegos muy cortitos, que dura el juego media hora, pues lo habré jugado media hora, podría haberle una segunda vuelta, pero no puedo jugar 5 horas un juego de 2 horas, ¿vale? No puedo. No, claro. Y no todos los juegos tienen 5 horas, hay muchos de mucho más. A eso me refiero. Entonces, una es que lo tenemos que haber jugado. Entonces, por muy bueno que sea tu juego, si no ha salido, si no ha pasado por redacción, no lo podemos jugar. El otro es que esté completo el juego, pero esto voy a hacer voy a romper una lanza. No tiene por qué estar completo del todo, me refiero. En acceso anticipado no solemos meter, pero había un juego, por ejemplo, 2 este año, que estaban en acceso anticipado, pero están en un acceso anticipado ya muy, muy final, que no sabíamos si iban a salir ahora o en unos meses, pero que el juego ya lo podías ver completo, porque lo único que iban a hacer era añadir, uno era el Temtem, el Survivor, ¿vale? Que es como un vampiro Survivor. El juego funcionaba, tenían no sé cuántos niveles en su roadmap, y yo hablé con ellos. Lo único que iban a añadir durante los meses que les quedaba de acceso anticipado era alguna fase más y algún Temtem más para elegir. El juego ya estaba hecho, puede entrar. Pero por ejemplo, Farlands, que han dicho antes, en diciembre no sé en qué fase, yo lo probé y lo analicé cuando salió y estaba en la fase de beta 0.2. No había casi contenido. Yo ese juego no lo puedo meter porque le hago un flaco favor a Eric si meto un juego que no está completo, porque no voy a mostrar lo que hay realmente ahí, y ese juego es de anuario, ya os lo digo, es un Stardew Valley súper chulo y con el espacio súper original, y ese juego es de anuario. Yo lo he jugado, lo he probado y os lo digo. Entonces, esa es la segunda condición, es que el juego tiene que estar completo con esas excepciones, ¿vale? Y el tercero es que, y esto igual es un poco subjetivo, al final es un criterio de redacción, nos gusta que haya un par de juegos de móvil por lo menos, un par de juegos de VR, que como no controlamos casi en VR, estos últimos 2 años hemos pedido ayuda a Luismi, que es de otro medio, de Desconsolados, y porque él es especialista en eso y es un crack, y yo tengo muy buena relación con él, y es el que se ha encargado de los textos de fuera. Yo delego en él. Yo no sé si ha elegido los 2 mejores VR. Tampoco me importa, es que me fío de Luismi. Claro, y de los que tenemos nosotros son 50 juegos. Quita 2 de VR, quita 2 de móvil, quita 2 de no sé qué, que solemos meter. Te quedan los otros 40 y pico juegos. Si tienes este año 20 o 30 lanzamientos de juegos de terror o de 30 survivors, por muy buenos que sean todos, no van a entrar todos, porque queremos que haya variedad, queremos que haya juegos cozy, queremos que haya juegos más pequeños, queremos que haya juegos de narrativa, juegos de aventura, juegos de miedo, queremos que haya un poco de variedad. Claro. Entonces, buscamos ese equilibrio. Nos equivocamos, por supuesto, yo os lo digo, estoy dentro. Todos los años hay algún juego que hemos elegido y luego dices, joder, pues este era mejor. Pero claro, lo has jugado a posteriori y no lo vas a meter. Claro. Y al final, ¿cómo llegáis al consenso? ¿Cómo es la decisión consensuada para quedar con esos 50? ¿Hay una votación o hacéis un poco de decisión de géneros? Básicamente... ¿Tiene alguien la última palabra o cómo se acaba cerrando esos 50? Porque seguro que hay un poco de negociación interna. No, es que al final, nosotros cuando alguien analiza un juego para el blog de juego, le preguntamos siempre, tanto Goyo como yo, si es de anuario lo tienen que decir, o si ellos piensan que es de anuario, ¿vale? Entonces hay juegos que están muy claros, porque igual hemos jugado varios, todos decimos es de anuario. Entonces, normalmente nos fiamos del redactor. Te dice, mira, es de anuario. O te dice, si no hay 49 mejores, 50 mejores, puede entrar en el anuario, es duda. Entonces tú tienes un listado de los que son seguros, que siempre tienes 30 y muchos, y luego tienes una lista de 15 dudas, y en esa lista de 15 dudas igual tienes 30 juegos para elegir. Entonces ya ahí entra la mano de, por ejemplo, tienes un par de juegos que son en primera persona de correr y plataformas, y
en duda tienes 2, pues si te quedan 10 juegos para elegir, no vas a meter los 2 de ese estilo. Entonces vas a coger de los 2 el que tú hablas con los redactores que han jugado y el que consideras que es mejor. Entonces buscas hacer ese equilibrio, sobre todo confiando en el criterio del redactor. Si el redactor te dice esto es de anuario, confías. Ahí es el equilibrio. Al final, pero la decisión final la tomamos Goyo y yo. ¿Tuvisteis dudas con Neva? Muchísimas. Lo he confesado hoy en el podcast de Alitu de Podcast. Es mi juego favorito del año y de todos los juegos españoles que he jugado. Puedo tener dudas, un día te diré uno y otro, pero posiblemente sea mi juego favorito español. No tuvimos muchas dudas. ¿De toda la historia? De los españoles, sí. ¡Ostras, qué fuerte! Muy por encima de Gris. Es que ese es uno de los temas. Yo Gris no lo he jugado, lo tengo, lo compré. No lo he jugado y sé que es cortito, pero entras en esta vorágine y no lo he jugado. Tengo varios más pendientes, entonces puede que cambie. Pero es también que te lo comento porque hay compañeros que han jugado los 2 y siguen prefiriendo Gris. Pero yo también conozco mucha gente, por ejemplo, que lo analizó en mi web, que me dice que a él Gris le gustó, pero que tampoco le pareció el juego definitivo, y que que le mete un poquito más de acción, de adrenalina, que le ha parecido que le han clavado y que le han mejorado la fórmula. Claro, esto depende también de la persona, esto es muy subjetivo. Muy subjetivo, totalmente. Como la elección de los juegos. Es que a mí Kinikuneko, que lo estoy viendo ahí en grande, me pareció uno de los grandes del año. Hay gente que lo jugó, lo analizó y le pareció un juego de 6,5 o 7. Pues también te digo, tenemos una comunidad. Seguramente ese no lo terminó. Ese no lo terminó. El que le puso un 6,5. El Neko me lo dicen cada 2 por 3. Oye, ¿cuándo sale físico este? Pues le puedo preguntar a Charditronic, pero yo creo que es juego para físico, lo que no sé si lo ha valorado. Además hablé el otro día con él. No sé si lo ha valorado. Se lo tiene pintón y vamos, luciría genial en cualquier estantería. Sí, la verdad que sí. y cuando te digo que es un juego que va de menos a más, y cuando veo un análisis en el que hay análisis que le han dado 8 o 9 y análisis que le han dado un 6-7. Cuando le dan un 6 o un 7, tú te lees el análisis y si tú has jugado el juego, identificas al segundo que ese analista nos ha terminado el juego. Un juego de 5 o 6 horas. Te lo digo porque es un juego que va de menos a más. Es un juego que empieza como una plataforma muy sencillo, muy simple, y tú dices, bueno, bien, pero empieza a mejorar y llega un momento que dices, ¡pah! ¡Qué bueno es este juego! Entonces, si llegas a ese punto, te aseguro que no le das un 7 como analista. Le puedes dar mínimo un 7,8, un 8, pero sobre todo la estética, que sin saber de quién es, dirías, este juego es japonés. Japonés, anime total. Anime total. Sí, muy bueno. Y me gustó enseguida cuando lo vimos en Steam. Y les tenemos siguiendo la pista a tope. Sí. A tope. Yo te quería preguntar sobre los 50 juegos. ¿Tenéis alguna lista antes de que salga? ¿Es como secreto los 50 que hay dentro y tienes que comprarte el anuario para saberlo? ¿O hay alguna lista pública de los tienes ahí, por eso han venido todos los haters ya. Ahí al lado de extracto tienes el índice y puedes verlo. Vale. Aquí está. O sea, que ya podemos ver cuál es una selección de juegos. Por supuesto, sí, claro, hombre. El hater ya que empiece ya con el hater. Claro, vale. O sea, aquí ya podemos ver quién hay, vale. Tamagotchi Adventure, Ride and Down, Jet Rider. Jet Rider muy bueno, ya lo digo yo, me encantó. Membal, Clem, que lo jugué yo y me quedé atrapada. Mira, el ojo de Sai muy bueno también. Las aventuras del Halcón Negro, Evering, The High at Night, Between the Stars, Kinikuneko, que chulo. Midnight Science, Over There, Legend of Sky, Erevan, Die Again, Vertical Kingdom, Nordic Ashes, Tales of Candleford, que chulo. Pampas Selene, y ahora sale físico. ¡Qué locura! Mira, por ejemplo, una excepción del anuario, Pampas y Selene salió en realidad en el 2023 a finales, pero salió para MSX2 como Homebrew. Sí. Entonces, el lanzamiento que consideramos nosotros suele ser plataforma actual y ha entrado. Y el año anterior, otro de Fran, el de Unmetal, era del año anterior, pero como había salido la edición física, lo quisimos meter, ¿sabes? Al final, siempre en nuestro criterio puedes hacer excepciones. Y además, en mi caso, es esa trilogía que no salió de Konami, de Nightmare y Maze of Various, más ganas le tenemos, ¿no? Genial, aquí Fran se la ha sacado gorda, se ha hecho
Total. Yo soy muy de Fran, me muero de la risa con sus juegos. Unmetal es de mis juegos favoritos españoles. O sea, te diría que está en el top 5, para que te hagas un poco la idea. A mí del año pasado, Abazor. Abazor, que está aquí. Sí, lo disfruté muchísimo. En mi top 3 del año pasado. Me encantó una brutalidad. Me encantó, me gustó mucho. De hecho, tanto Avatar, que es el que más hype tenía, que yo hace más años que lo seguía, Neva y Nayaz, para mí son mi top 3. Yo no he jugado a todos, bueno, he jugado igual a 30 de los 50, pero mi top 3 es perfectamente es ese. Pero uno se da cuenta la calidad excelsa que tiene a nivel de publicación ahora mismo el indie español. Sí, una calidad muy alta. Una pasada, estoy viendo aquí un montón de juegos que digo, ostras, no me acordaba o no sabía que este era español. Neon Blood también, que estaba muy bien. The Spirit of the Samurai, por ejemplo. El More Cool. Star Sin Detrás también, he jugado yo. Noté cosas a pulir, aunque me gustó. Tiene cosas para pulir. Y es un estudio a los que conozco yo, que salió el 6 de diciembre en físico, tenía que haber salido la edición digital también. La retrasaron porque tenían que pulir cosas. Ha salido y aún así tienen cosas por pulir. Sí, y la caja de impactos tiene problemas con la caja de impactos, el salto también. Y los textos, tal, sí, tiene cositas. Aún así, no es mal juego, ¿vale? Pero sí, tiene cosas por pulir. Pero no voy a decir que nos hayamos equivocado con More Cool, pero podrían decir que nos hemos equivocado con More Cool. No, a ver. Yo lo asumo, ¿sabes? Nos podríamos haber equivocado. Mucho más. Pero a nivel de calidad está muy por encima de muchos otros. O sea, es un tema de... Pero estoy convencido que de los que hemos dejado yo te digo la lista de los que dejamos ahí a puntito, y posiblemente alguno me diga, es que este es mejor que ese. Y yo, pues posiblemente. No te digo, ¿no? Ahí yo creo que ya es un tema de valoración. Claro, por eso preguntábamos cómo tienen que hacer. Porque es subjetivo y han explicado un poco el proceso. Creo que unos meterán unos, otros meterán otros. Y también eso puede valeros para que la gente tenga más motivación para daros clic, para que hables de su juego, ¿no? Porque ahora yo, si fuera un estudio, yo que soy de aprenderme las reglas para aplicarme a mi beneficio, para sacar lo que me conviene, si yo soy la desarrolladora o la productora de un juego, voy a querer que los chicos de juego, el equipo, analice mi juego, porque si no lo analizan no puede ir para el anuario y al final no me cuesta nada hacerlo. Entonces, ¿os pasa que hay mucha gente que os da muchas keys y cree que probéis el juego y no os da la vida? ¿O cómo es también ese proceso? Porque a ver, ahora que somos una legión, ¿vale? Ahora que somos una legión, estamos probando todo lo que nos mandan. Incluso estamos probando juegos de Jam, estamos probando juegos que ni nos mandan ni pedimos, o sea... Estamos probando casi todo, no voy a decir todo porque es imposible, pero estamos probando muchísimo más que otros años. De hecho, no sé decirte, a mirar lo que para eso también está de juego. Este año, estamos a abril, llevamos ya 34 análisis, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Cómo se puede ver esto? Se puede ver en la página de juego, ¿no? ¿Verdad? Sí, aquí. En la página de juego en clasificaciones. En clasificaciones. A la derecha abajo. Debajo de la caja de búsqueda, no más arriba. Debajo de la caja de búsqueda, en la línea gris. A la derecha. Aquí, vale, clasificaciones. Ahí te puedes medios por número de críticas. Vale. Y si tú vas a medio por número de críticas. Vale. Ahí puedes clasificar por año. Tú ves las que lleva de juego en total y puedes decir, este año llevamos tantas, el año pasado tantas. Y vale. Te digo de juego, pero salen otros, ¿sabes? Vandal, Station, RK Gamer, el mío, sí. Retro, salen todos. Ah, qué guay. Y así podéis ver, por eso cuando vas a un estudio o a un juego, puedes ver cuánta gente ha revisado su juego. Claro, eso es. Vale, qué guay. Y así podéis ver, pero básicamente dais abasto para poder revisar todo lo que se siempre. Ahora, en estos momentos, sí. El año pasado, que hubo un tiempo en el que estábamos 3 de la guitarra y en el que llevábamos 6 o 7 meses, creo que llevábamos 25 análisis y 17 eran míos, pues no dábamos. Ahora mismo que estamos bastantes, abarcamos más. No quiere decir que vayamos a llegar a todo, pero abarcamos más. Pero lo que decías, esto va a sonar un poco de aquella manera. Sí. Pero yo tengo una cosa clara. Si a mí me viene alguien de malas a decirme que robo jamones y ahora me dice, analiza mi juego, pues yo que soy, voy a decir profesional, igual te lo analizo. Pero si a la vez me viene otro que me ha estado dando feedback, que no le importa que yo no haya puesto su juego en los premios, el tráiler, y aún así me siga dando feedback, y que me viene como unas palabras, y que habla conmigo y me dice, oye,
toma unas keys para de juego, aunque no, para los Patreons, para repartir, aunque no lo analicéis, si podéis lo analicéis. Si vienes con otro carisma y te acercas de otra manera, Claro. yo en la vida, cuando alguien te viene de buenas, te sale más fácil el ser amable con esa persona. No quiere decir que vayas a elegir su juego, porque si su juego no me gusta, no lo voy a elegir. Yo para eso soy sincero. Sí, 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 Pero, sí, sí. pero si tengo duda entre dos, ¿vale? Estos son los dos juegos, los veo casi iguales en este nivel, y uno se ha portado bien conmigo y el otro no, aunque no lo haga adrede, de manera inconsciente, seguramente favoreceré al que se ha portado bien conmigo. Claro, es que esa es ley de vida. Y yo Pero creo que soy sincero hasta para contarte eso, porque podrías decir, pero es la verdad, es la verdad. O sea, que ya sabéis cuál es la táctica: ser agradable, hacer las cosas bien y dar a conocer vuestro juego y al equipo de juego. Y tener un juego bien, ¿vale? Que es que los 50 que han entrado en el anuario, que nos hemos podido equivocar 1 o 2 en la selección, pero que los 50 tienen nivel, te lo digo yo. O sea, es muy difícil que se haya quedado fuera 4 o 5 juegos. Puede que no se hayan quedado, que tú tengas duda. Mira, si hacemos una lista de 50 juegos, 100 personas, no vamos a repetir nadie. Pero estoy seguro que en 40 coincidimos el 99%. Seguro. Aquí nos dice Martí que, pero elegir es complicado, nunca hay una idea porque todos tienen sus gustos y todos lo valoramos de forma distinta las cosas, dice. Por ejemplo. Y también dice que la gente debería agradecer que alguien haga un anuario, esté o no su juego. Hay gente que te lo agradece, porque al final yo esto es lo que digo, tú este anuario, nosotros no ganamos nada con el anuario. Este anuario a nosotros, a la asociación le da un poco de fondos que sirven para hacer los premios y tal, pero al final Héroes ganará algo más que nosotros, te lo garantizo, pero no lo hacemos por el dinero porque los autores no ven ni un euro, la maquetadora no ve ni un euro. Tú lo haces porque te gusta, porque es tu pasión y porque quieres dar a conocer estos videojuegos españoles, que lleguen, porque hay mucha gente que descubre cosas por estos, y si yo consigo que leyendo el anuario Nayad venda 5 juegos, Avatar 3 de los que he escrito yo, te hablo, Neva no hace falta que yo haga la publi, ¿vale? Que juegos poco conocidos, una aventura gráfica, joder, pues me encanta la aventura gráfica, joder, pues está esta del halcón negro, qué buena pinta, y si consigo que venda 2, yo he hecho mi trabajo, ya lo he conseguido, he dado a conocer un juego, y si me de 2 son 100, mejor. Entonces, ahí dentro de la comunidad dev hay mucha gente que está muy agradecida de juego, y que haya salido o no su juego te apoya, y que mucha gente que ha salido su juego un año, al año siguiente no tiene juego para salir, o ha tenido un juego pero no ha salido, y te siga apoyando, y eso creo que es lo normal. Pero también entiendo que en esta vida hay gente que por ego, por lo que sea, entiende que eso y no lo lleve bien, y no todos reaccionamos igual. A mí enfadarme es muy difícil, pero muy, muy difícil. Me enfado muy pocas veces en mi vida. Pero hay gente que se enciende. No entienden el esfuerzo que lleva esto. Yo que me dedico, ya me gustaba y me encantaba investigar y de hacer los streams y de buscar información, que todo me llama el gurú. Yo, a pesar de que tengo tanta información, yo casi cada día descubro cosas nuevas y juegos españoles. O sea, nunca sabes, porque es impresionante lo que sale. Tener esta información, o casi toda la que sale, tenerla conjunta, la gente no entiende el esfuerzo que eso lleva. Es que esto no lo podéis ver vosotros porque es modo administrador, ¿vale? Porque tenemos pocas personas en el modo administrador de la base de datos. Pero yo me voy, últimos juegos añadidos, ¿vale? Sí. A ver, qué caray, porque la base de datos es tan grande. Mira, solo hoy, se han dado de alta 1, 2, 3, 4, 5 juegos. Ayer, 1, 2, 3, 4, 5 juegos. Antes de ayer, 2. El día anterior, otros 2. Al cabo de una semana, 20 o 30 juegos nuevos en la base de datos. En época de premios, mucho más. Es que el volumen de datos es enorme y no saben que al final, esto es lo que digo yo cuando había hater en los premios y tal, es que esto es lo que yo digo, es que a mí lo que me importa son los juegos, y después los estudios y los desarrolladores. A mí los creadores de contenido, los hay que me cae bien, los hay que me gustan su contenido, los hay que... pero yo vuelco datos de juegos, de estudios, de publisher. Luego, si puedo, algo de prensa como podcast, como tal, pues meto algo. Y lo último, si alguien me pide o yo sigo un canal, pues se lo meto. Pero yo no me pongo a mirar quiénes crean contenido cuando la mayoría ni siquiera hablan de juegos españoles. Entonces, a mí realmente me dan igual. Entonces, claro, no lo entienden, pero tampoco es por lo que te digo, porque al final miran ellos mismos. No estoy yo, no está mi juego, no está... Es un tema de ego, más que del fin. Es como me parece. Es que la mayoría se te enfadan
los años suele ser, ¿cómo es que no aparece mi libro? O cómo no aparece mi juego, ¿sabes? Y es como, joder, porque esto es una base de, perdón, esto es una base de datos en gran parte colaborativa, sin ánimo de lucro, pero en la que no están todos los datos. Si alguien piensa que están todos los datos de todos los juegos españoles, ya te lo adelanto yo, no están. Es imposible. John, han pasado... ¿Querías preguntar algo? No, yo lo que tú... Yo soy becario. Quería preguntarte, ahora que ya está el proyecto del anuario finalizado, es el segundo round, ¿cuál es el mejor momento o el momento más feliz de esta etapa? Mira, para ti. Para mí hay 2 o 3 momentos muy felices. El primero no es un momento solo, sino es cada vez que he contactado con un estudio para decirle, porque claro, yo he hecho esa parte, no he contactado con todos, porque por ejemplo, si Calle tenía contacto con uno directo, se lo decía a ella. Si yo conocía a un par, se lo decía a él. Pero con 40 o 42 estudios habré contactado yo directo. El momento de decirle, oye, has sido preseleccionado para formar parte del anuario de juego 2024. Eso al principio, cuando estábamos preseleccionado, cuando estábamos por junio, julio, agosto. Luego ya a finales de noviembre, diciembre, hemos seleccionado este juego para el anuario. Necesitamos que rellenes esto. La alegría con la que lo reciben los estudios, claro, es una pasada. Ojo, te hace ver el valor que tiene el libro, más allá de lo que cueste, más allá de lo que lleves, es el valor que le dan los propios estudios a que su juego esté dentro. Claro. Ese momento para mí es súper guay, porque es muy bonito ver gente muy diferente, claro, y reaccionar así, y estudios grandes que tú vas casi como de fan, ¿no? Vas de, oye, que somos de fanboy, sí. Vas de fanboy, oye, tal, que hemos, ay, qué bien, tal, no sé qué, te paso todo, tal. Claro, necesitas. Los estudios más grandes se emocionan igual que todos, pero suelen tener mucha gente y tienen gente preparada para en 10 minutos te paso todo lo que necesites. Pam, pam, y alucinas. Luego hay gente que les dices, es solo un dev, ¿no? ¡Guau, guau! Y a los 5 minutos tienes todo el material puesto, lo que necesites, su base de datos, que si hace falta te dibujo cosas. Ha habido alguno que ha hecho dibujos especiales para para que salgan en el anuario. Ese es el nivel. Ese es un momento, pero has dicho que tienes varios. Hay varios. Cuando estás en... Yo he tenido... Calle tuvo un trabajo, porque ha tenido un trabajo espectacular y brutal de horas y de bonito, de calidad. Tuvo un trabajo muy fuerte, te diría que diciembre, enero, ¿vale? Tuvo 2 meses horribles de mucho trabajo, pero claro, mi trabajo ha sido muy prolongado en el tiempo, porque yo empecé mucho antes a hablar con estudios, tal, no sé qué, a escribir, pero yo llegué enero y yo en enero ya había terminado mis textos, yo no corrijo, había terminado todo el material de los estudios, lo tiene que montar Calle, entonces ese momento de por fin ya llegué a la meta. Check, el último check, ese momento es muy bonito. Y el tercero es el momento que nos mandaron lo que ya es todo maquetado, hecho, ¿no? Como el libro no está, pero vale, lo que es la imagen con el momento maquetado, pensar que tenemos que hacer una presentación ahora a principios de mayo en Madrid, que todavía no es oficial la fecha, si no os la diría, iremos, casi seguro, casi puedo confirmar que pueda ser en el Oxxo, ¿vale? De Madrid. Ay, qué guay. Pero todavía no es seguro ni fecha ni nada, pero lo anunciaremos en breve cuando se cierre, ¿vale? Hay una propuesta por su parte y nosotros habíamos pensado en ellos, o sea, es mutuo, creo que lleguemos a un acuerdo fácil y básicamente el pensar en presentarlo, el hablar ahora del anuario de lo has parido, vale, ya está casi a punto de salir, el hablar, el llevarlo a los sitios, el hablar, que la gente lo conozca, para mí es muy importante porque es que al final es lo que yo digo, yo no gano dinero, dinero con el anuario, no me voy a cansar de decirlo, pero yo como autor, como uno de los autores, claro que sí, de los que lo ha escrito y de los que lo ha coordinado, quiero que este texto se venda muy mucho para que tenga continuidad y porque, joder, no voy a sacar dinero, pero quiero que mi obra llegue, quiero que la gente conozca los juegos, quiero que tenga repercusión, quiero duplicar las ventas del año pasado, o sea, mi objetivo es duplicar las ventas del año pasado. Es lo que te iba a preguntar, pregunta indiscreta, no sé si puedes responder o qué datos tendrás, pero ¿tienes volúmenes de venta y si los tienes, cuál sería para vosotros éxito? ¿Dónde está el éxito? Porque puede ser numérico o puede ser un hito, ¿no? O una satisfacción muy personal. ¿Qué es para vosotros el éxito de este anuario? Y si nos puedes comentar ventas, ¿cómo se barajaban las de los años anteriores?
El éxito es que vea la luz, ¿vale? Cada año, ese es el éxito. A partir de ahí, cada venta cuenta. Hay que tener en cuenta que AEBI nos apoya y adquiere volúmenes para repartir para ellos, para tal. O sea, ya eso es un apoyo que tienes, ¿vale? Que te apoya, es fácil para salir. A partir de ahí, número de ventas. Aquí tenemos un problema porque cambiamos de editorial precisamente porque no voy a airear trapo, ¿vale? Porque podría, pero yo no estuve entonces. Entonces no sé exactamente lo que sucedió. Sí puedo decir que el número está estancado. Tú vas a la página de la primera editora y sigue la venta, pero desde hace 1 año y medio la cifra es la misma, ¿vale? Pero yo conozco gente que lo ha comprado, entonces no voy a entrar en debates, ¿vale? Pero puedo decirte vamos, que no se tiene el número real. No, claro, pero la cifra no es muy alta, ¿vale? El primer año, quitando los que te igual adquiere AEBI para repartir, la cifra, no se puede decir cifras, ¿vale? Pero no es una cifra muy alta, ¿vale? Venga, no lo pasas de la centena. Pasas de la centena, pero no es una cifra muy alta. No llegas a 1000 cifras, ¿vale? No llegas a 1000. El segundo año se duplicó la primera cifra. Vale. O sea, imagínate, voy a poner un ejemplo que no sé si será real, pero puede acercarse. Si el primer año vendes 150, el segundo año estás en torno a las 140, y el segundo estás en torno a las 280, 300, tal. Tema, eso, claro, estas cifras yo las manejaba cuando hablé con AEBI, que fue en agosto. Septiembre. Desde entonces se ha vendido, se ha agotado una edición, se ha seguido vendiendo, o sea, sé que esas cifras no son reales, de esta última edición se ha vendido mejor. Claro. Mi objetivo de este año, yo se lo he dicho a Jova, yo quiero duplicar las ventas para que no dependamos de nada y directamente, Héroes, en el momento que les dijimos de sacarlo, dijeron que sí, pero directamente que vengan ellos y nos digan hacer el del año que viene. Vale. Que nos interesa hacerlo. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es ambicioso, pero quiero duplicar el número de ventas. Quiero que tenga más alcance, que llega. Sé que se sigue vendiendo. Sé que se sigue vendiendo porque es que el otro día me mandaron una foto con 2 volúmenes que acababan de comprar. Sí, y nosotros vamos a comprarlo porque lo teníamos sin comprar, que se nos agotó y se nos pasó. Y mucha gente, a raíz de que hemos anunciado el de ahora, nos ha preguntado por el del año pasado para comprarlo. Entonces, sé que se está vendiendo. Y se puede comprar en la página web de Héroes de Papel, así que... Exclusivamente, creo que lo van a poner también a la venta en los Oxxos, tanto en el de Málaga como en el de Madrid. Qué guay. Pero ojalá que tengáis pues muchísimo éxito y enhorabuena por el trabajazo. Para eso hemos trabajado. Que es un trabajo de 1 año, de muchos meses, de muchas colaboraciones y nada, y que se hace con muchísimo cariño y pasión, y eso se nota en las cosas que hacéis y en cómo os motiváis para tirar esto adelante, ¿no? John, por mi parte, no sé si ha quedado algo por preguntar o que quieres destacar de por qué la gente tiene que tener este anuario en casa o por qué tienen que hacer pues mucho uso de todo el contenido que hacéis, porque esto tiene que llegar a alguien. Yo por mi parte decirle a la gente que se está perdiendo pues una gran fuente de información muy veraz y con mucho cariño y con mucho respeto al videojuego español, que tiene una calidad increíble y hay cositas de más o menos calidad, más o menos experiencia, pero que a veces no somos conscientes, si no fuera por vosotros, de que están en el mapa, ¿no? Así que daros las gracias, pero tú tienes algo que comentar a la gente que nos escuche. Yo solo puedo decir que, lo primero, gracias por darme este espacio para compartirlo todo, no solo el anuario, sino que hemos hablado de todo. Lo segundo, ¿por qué te puedo decir que el anuario creo que es importante que la gente lo tenga? Lo primero, por lo que has dicho, por cómo se trata el juego español. Lo segundo, es una recopilación de juegos. Qué bonita la canción de fondo y todo, qué bonito. Bueno, es una recopilación de juegos que no son análisis, ¿vale? Porque tú los análisis los tienes en nuestra web, en otros medios de comunicación. No son análisis de los juegos, son textos literarios sobre los juegos, ¿vale? Van más allá de... Alguno puede ser un poco más técnico, otros menos, pero buscan... Me encantan a mí. Ser diferentes, ¿vale? Eso me encanta, porque yo que no soy muy técnica lo hago muchísimo. Eso es, ¿vale? Estos textos son más literarios. Buscamos, Jazz decía, cuando yo le dije, ¿cómo escribo esto? Jazz decía, es tu libro, escríbelo lo que te salga, escribe lo que te apetezca sobre el juego, del estudio, de lo que has sentido, habla de lo que tú te apetezca, hazlo como quieras. Y gana mucho más carácter que si fuese un texto más técnico. Y la tercera razón es que es una obra de arte, de bonito, ¿eh? Está feo que lo diga yo todo esto, ¿vale? Pero es la verdad, es que se ve, es que eso es bonito. Claro, los juegos bonito, pero es que ha quedado muy bonito. Yo he visto partes de la maquetación
que han quedado muy bonitas, ¿vale? O sea, tú ves Neva a doble página, cómo queda con el logo, y es que, ojo lo bonito que es el juego y lo bonito que es la maquetación. De verdad que es un libro muy bonito. Sí, entonces, si sumas que el texto no es genérico, está bien redactado, que hay varios autores, al final somos 13 autores, 13 personas escribiendo con sus estilos, con su carácter. Estoy leyendo este párrafo, solo este párrafo ya es épico. Si algo me ha quedado claro desde que conocí a Nayad y a su editor Ewin Gordman, es que ambos son inseparables, como dos gotas de agua de un mismo río. ¡Oh! Ya me he enamorado. Puedo decir que ese texto, no en la intro, ¿vale? Que también, pero ese texto que escribí, que son las siguientes 2 páginas, eché unas lagrimillas al escribir. Oye, ¿vale? es que eso yo romantizo hasta al hacerme un café. Pues esto es, yo tengo textos, claro, los míos, personas puedo hablar de los míos, yo tengo textos que volco al corazón y que son bonitos. Entonces, es a lo que me refiero. El libro es algo más que, aparte que te hace meterte en el juego, es diferente, ¿vale? No es lo típico, no es el típico recopilatorio de los mejores 100 juegos tal, y te dice este juego de esta marca y va de esto. No es eso, ¿vale? No es un catálogo de juegos, es algo más. Es algo más que al final se nota ahí. Lo que sí hemos notado es la tendencia que cada año sumas ventas, sumas gente, sumas repercusión, o sea que es algo que se está viendo que está gustando, entonces eso te anima a seguir. De hecho, el de 2025 ya os puedo decir que lo hemos empezado, ¿vale? Así que... ¿Ah, sí? Vale, perfecto. Sí. Pues eso es lo que te quería preguntar. ¿Y 2025 ya ve la luz o tiene que pasar algo para que... No, tiene que pasar que hayan ventas suficientes. Un mínimo, ¿no? Pero es verdad que a Heroes le hemos dicho, queremos hacer el siguiente y nos han dicho máximo estas páginas, ¿vale? A partir de ahí lo que queráis. Y nosotros ya desde enero ya empezamos a recopilar los juegos que estamos jugando, no hemos empezado a escribir, pero ya hemos empezado a recopilar, hemos hecho listado, juegos que sí, juegos posibles, queremos aumentar algún poquito, queremos meter un poquito de homebrew, no mucho, pero 8 páginas o 10 o 12 de juegos homebrew, de juegos de jams, que también creemos que es un tema que no se toca mucho en los medios. No, y se está moviendo mucho. Y es importante y queremos ir aumentando un poquito, ¿vale? Pero bueno, eso son ideas que ahí andan. Sí, desvelarán. Pero muchísimas gracias por darnos una pequeña primicia de cositas como la presentación, de que muy probablemente vamos a ver la luz. Importante, que pueden comprar ya el libro en prerreserva en Héroes de Papel y que también va a estar disponible en la Retro Barcelona, porque la Retro Barcelona pasa el 3-4 de mayo y el libro sale el 2, así que para los que no podáis esperar o no podáis cogerlo anteriormente o comprarlo en los puntos de venta que se van a facilitar pronto, que ya han dicho que igual es Oxxo y otros, pues que sepáis que físicamente en la Retro nos lo podrán firmar y comprar. Además, es un precio muy asequible. O sea, sí. Yo creo que sí, por lo que lleva yo creo que sí. A euro la página, imagínate. Es asequible. Normalmente he visto anuarios que rondan los 40 euros. A euro la página, estoy calculando. O sea que a 23,90 es un precio muy bueno. Pues miramos a nivel precio y trabajo, está muy bien. Sí, ya os digo que sí. Y seguramente los que vayan a la Retro tendrán antes el anuario que yo. Sí, muy probablemente. Porque a los autores nos los mandarán cuando los tengan, pero claro, desde que los tengan a que lo manden, que va a ser el 2 o el 3, hasta que lo manden y nos llegue, que suelen tardar unos días, estoy convencido que de antes va la Retro y que lo va a tener antes la gente que yo, seguro además. John, la verdad que si teníamos ganas de comprarlo, ahora lo tenemos más. Tenemos una comunidad pequeñita entre la gente de Telegram que hablamos más cada día, que conocemos y ellos a nosotros y que además hemos visto en persona, son 250 personas, pero la verdad que todo el mundo es muy consumidor de lo físico, de todo lo que es palpable. Aún y así también se comen nuestros gameplays y algunos reviews que vamos haciendo por YouTube, pero la gente creo que lo va a valorar mucho y esperamos que con este pequeño podcast, que igual no ve mucha gente, pero sí que anime y despierte un poco de curiosidad a mucha gente que no tenía ni idea ni de las personas que hay detrás del equipo, ni de todos los podcasts y otras maneras de educarse sobre los videojuegos y sobre todo de la labor que hace de Buego, y que este anuario es, como tú dices, una obra de arte. Yo no sé si me podré esperar, pero claro, sabiendo que lo puedo reservar y luego lo voy a ver en la Retro ahí en persona, ya casi que me espero, ¿no? Sí, lo cogeremos ahí. Lo cogeremos ahí. Espero que haya unidades, ¿sabes? No sé cuántas van a llevar, pero...
Bueno, si no seré paciente como tú y pensaré que igual los autores no lo tienen, así que no me lo... Ojo, que si se venden todos allá, yo encantado, ¿sabes? Como Sí, si sí, tarda un sí, mes en sí, sí. recibirlo, no me importa. Sí, Que, quiero... que os iba a decir, que sí que os quería decir que será la comunidad pequeña, yo no lo sé, pero ¿qué hacéis, aparte de buena pareja en vuestra vida, que yo hoy no voy a entrar porque no lo sé, pero a nivel de producción, yo que os veo alguna de YouTube, yo no consumo mucho, ¿vale? Pero sí que os he visto algún día y os veo algún directo, hacéis muy buen dúo, voy a decir, que os repartáis las entrevistas y luego el tema de que uno controla más el tema del juego, no sé, a mí me gusta mucho el pack que hacéis el dúo, ¿vale? Esa simbiosis me parece que funciona muy bien, ¿vale? Y yo creo que vuestra comunidad os lo podrá decir. Somos como el dúo Sacapuntas. Hombre, Eva tiene... ella es la más medida y la más concienzuda y yo soy el más ideólogo. Y creo que hacemos buen tándem. Sí. O sea, creo que... Sí, yo creo soy que la sí. productora, yo soy la productora, está claro, está claro. Y nos dice, quiero dar las gracias que está aquí en el chat, Macarra, que se tenía que ir despertar a las 3, no sé qué hace a las 12 escribiendo. Y luego también Martí Quintana, que dice, debemos estar muy agradecidos por toda su labor y la de canales como este. Así que Martí, estamos totalmente de acuerdo contigo y nada, y el último cartucho que también hace entrevistas increíbles a muchos equipos españoles y le gusta mucho divulgar sobre coleccionismo y sobre el videojuego en general, pues nada, que darle un besito también. Y seguro que si queréis dar una vuelta y hablar de vuestro proyecto con el último cartucho, Diego, pues yo no sé si ya lo habíais hablado o si conocéis al último cartucho, pero Diego... Conozco al último cartucho de redes creo sociales. Creo que debes de traerlos. Sí, eso. Sí, me está poniendo corazones, supongo que quiere decir que sí, que ya lo está pensando y que le encanta la idea. Bueno, y si no, ya os diría yo. El último cartucho lo conozco de Twitter, yo creo, de Blue Sky, pero de redes lo conozco seguro. Pues es un tío muy serio, muy profesional y una bellísima persona que le encanta los videojuegos. Y buen entrevistador. Sí, y muy buen entrevistador. Sí, yo mucho que aprender siempre tenemos de él. Dice que encantadísimo. Pues John, nada, lo dicho. Por mi parte no hay nada más que decir, solo darte las gracias por pasar este rato con nosotros, explicarnos un poquito tu trayectoria. Nos quedaríamos aquí hablando de tu vida y de cosas más intensas, pero yo creo... puedo estar toda la noche, pero yo creo que merece la pena que hoy hagamos un poco más de hincapié en el anuario y en The Huevo, si te parece, y entonces ya buscamos otra sesión que puede hablar de los proyectos y nos inventamos otra charleta para hablar de lo que nos venga. Yo ya sabéis que os he dicho que me cuesta mucho decir que no, y si encima me cae bien la gente y me lo paso bien y sale fluido así, pues yo me un bombardeo. Vale, guay. ¿Quedamos así? Sí, yo, ya sabes que yo cuando estoy en tu sección soy el becario. No, pero ¿te parece bien? Yo a tope. Porque vas a ser el becario y algo te vas a tener que... acabará cayéndote algo de curro. Ya sabes que yo soy, para eso improviso guay. Bueno, pues mira, nada. Que he leído a la Martí, antes de eso, es que me estaba sonando el nombre y digo, yo creo que sí, que tiene un juego que está desarrollando, el del armadillo, que se quedó fuera y me fastidió. Hubo 2 o 3 trailers que no pude pinchar y me fastidió, pero es que íbamos fuera de tiempo y no pude, lo siento muchísimo. Dice, yo tengo que decir que para los premios de Huevo dieron la opción de enviar trailers de tu proyecto para ser mostrados ahí, y he de decir que John me atendió de 10. Ole. Es que, a ver, ahí cometí yo un error, ¿vale? Porque yo cuando los empecé a organizar, no los había organizado nunca, y dije, oye, vamos a pedir trailers a la gente, tal, y dijeron, venga, va, y lo pusimos por redes sociales, y yo pensé, pues recibiremos 3 o 4, si tenemos suerte, los pinchamos, pero recibimos 50 o más, una barbaridad, o sea, yo no daba abasto. Y contestando correos cada 2 o 3 semanas y media fue una locura absoluta, y no pude pinchar todos. Y hubo varios que no me importaron tanto porque eran más grandes, tal y cual, que no los pinché, pero hubo alguno como el de Marty y hubo otro, el de Shure, que lo ha publicado ayer, o el 14, o sale dentro de los días, sale estos días, sale. Que no, lo ha publicado ya, yo creo que es un juego de móvil, y no lo publiqué y me quedé con las ganas de joder, pero no me entraba, es que no me entraba. Y culpa mía porque me di mal, no pensaba que iba a haber esa repercusión. Gente agradable como Martí, que está aquí siendo súper empático y entendiendo las circunstancias, pues también se ha de agradecer.
Y Martí, vamos a mirar el juego y vamos a hablar del juego en nuestra pequeña comunidad intentando compensar y ayudar, porque mira, gracias a esta charla pues ya te conocemos a ti y al juego. Es un armadillo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es un armadillo como si fuese Sonic, ¿vale? Pero es un armadillo. Sí, Martí, si tienes página de Steam o el link de YouTube y nos lo quieres hacer llegar, no dudes en ponerlo aquí en el mismo chat o pasárnoslo por nuestro Telegram, que nos encantará conoceros y saber pues el juego que estáis haciendo. Pues nada, chicos y chicas. Ahora sí. Ahora sí. Nada, que recordar que podéis seguir a Jon en todas estas redes sociales tan guapas que os hemos dejado por aquí, que las voy a volver a pinchar. Las tenéis pinchadas en todos los chats, pero yo aquí, si le doy al comando de huevo que he creado, tenéis el link del anuario, el link a Blue Sky y a X de Jon. Luego también podéis ver lo de Retropixels. Luego también podéis ir al podcast de Retropixels y a todo lo que tiene que ver con De Huevo y el Indie Diario. Y nada, y sobre todo que nos vayáis, no puede pasar 2024 sin que hayáis echado un ojo a 2025, perdón, al anuario de 2024, y si lo compráis pues casi que mejor, porque además esto va a quedar en nuestra biblioteca para la posteridad y siempre hay un momento en el que no sabes qué hacer, no sabes qué jugar y te puedes inspirar, y seguro que hay muchos juegos que no tienes en Switch que han salido que quieres comprar antes de que se muera la consola, ¿no? Que tardará. No, y sobre todo que se demuestra la calidad que hay ahora mismo a nivel de videojuego español. Sí. Lo demuestra el anuario de manera excelente. Sí. Porque, por ejemplo, el de este año sale Gris, sale Neva, sale Abazor, Neko, es que salen juegazos. No, y ya no solo eso, que te apetece también conocer un poquito más, porque todos los que no hayan entrado, muy probablemente, pues... Pero para mucha gente, seguramente que van a descubrir muchos juegos que no tienen ni idea, pero muchos. O que no tienen ni idea en que eran españoles. Por ejemplo, el propio Neko, hablando con gente, decían, ¿pero es español? Eso le pasa mucho, y él te lo dice. Tú hablas con Charlie Tronic y te lo dice, que muchísima gente lo ve y dice, pero esto es japonés, ¿no? No. A ver, Martín nos lo va a pasar y no lo veo llegar, pero bueno, claro, porque a ver si está en YouTube y ahí no puede pasar enlace. Ay, no se puede por YouTube, Martí. Igual lo tenemos vetado. Sí. Disculpa, intentaré buscarte por YouTube si nos quieres... O que nos ponga el nombre del juego. Sí, o ponnos el nombre del juego y lo buscamos. Que eso sí que lo puedes poner. Y lo buscaremos. Y nos pones ahí el nombre del juego. Es que ahora no me acuerdo exacto del nombre, pero era como Noki, algo así, es que ya no me acuerdo ahora cómo era. Bueno, pero vamos, que lo ponga Martí. Y os lo dejo, y yo os dejo aquí el link al anuario para que le echéis un vistazo, no como yo, que no sabía que teníais el índice, así podéis poneros un poco a la idea de comprarlo. Noki, no, pues como era algo parecido, Noki el armadillo, es que no me lo sabía de memoria, pues no me puedo aprender todos, pero sí, he acertado. Sí, aquí no nos llega porque nos llega con retraso en esta plataforma. ¿Lo has visto? A mí estaba abajo, A mí no me había bajado solo, y en automático yo he bajado yo y estaba abajo. No lo veo yo. Aún no me llega. No sale. Aquí, Noki el armadillo. Noki el armadillo. Perfecto, ya con eso. Vale, Martín, muchas gracias, guapi. Lo buscaremos y echaremos un tiento. De todas formas, no os preocupéis, la verdad es que nunca me gustó hacer spam. No os preocupéis, en nuestro canal es súper... o sea, nosotros somos los primeros que os pedimos que hagáis spam porque no nos parece... Spam, es echarse un cable entre todos, claro. Vamos a hacer spam. Pues nada, Jon, voy a ocultar esto y te voy a poner aquí en grande con nosotros. Nada, muchísimas gracias, lo dicho. Ha sido un placer poder hablar y no nos vemos en persona en la retro, pero tengo ganas de poder verte. Tenemos mucha gente en común y hemos cruzado caminos y mensajes constantemente. Nos veremos. Y nada, y ha sido un placer pasar esta noche. Tenemos aún todo el fin de semana por delante, pero tú tienes un podcast por delante que hacer, ¿no? Que es mañana. Sí. Ya. Así que no, pues si tengo que grabar ahora, vamos, no, ahora ya iré a la cama. Ya. Bueno, pues lo dicho, no os olvidéis de seguir a esta buena gente y nosotros volveremos el domingo con el especial que hace Tony, que siempre estamos los domingos con un programa de novedades, de noticias. Noticias y hablamos un poco de videojuegos, todo lo que sale físico, no físico, digital, incluso algo también de videojuego español. Sí. O sea que siempre, dentro de lo que puedo, siempre meto lo más interesante. De hecho, el Neko ya había hablado de él hace casi medio año. Sí. La verdad es... Si te sirve,
si no lo has jugado todavía, es bueno porque desde que salió hace un año clavado en Steam, ahora ha salido el resto de plataformas, pero en este año lo ha mejorado bastante. Sí. O sea, el juego ya era bueno, pero lo ha mejorado, lo ha pulido, ¿vale? En doblajes, en tal, en no sé qué, en cositas que no te cambia la experiencia, pero lo ha dedicado todo el año a mejorar cositas a la que hacía los ports. Así que es el momento de jugarlo. Sí, tengo que jugar. De hecho, Eva me tiene una lista de juegos y nuestro backlog es enorme como el vuestro. Hay 56 keys por revisar. Es brutal. Para 2 meses, tenemos 2 meses, porque siempre nos ponemos un plazo de 30 días. Pero bueno, lo dicho, que para la gente que no nos conozca, que haya venido por John, muchísimas gracias por venir esta noche. Nosotros tenemos una sección en YouTube que está pineada de indies y videojuegos y reviews, y ahí intentamos hacer listas. Si se nos van ampliando la lista yo he pensado en hacer una lista de juegos que están hechos por equipos predominantemente por mujeres o de solo devs mujeres, pero tendremos que hacer una de español de hechos por estudios españoles, porque también los números nos están subiendo y nada, y si no, pues nos inspiraremos aquí para saber si tenemos que traer nuevos. Hice 2 especiales de los últimos 7-8 años de juegos publicados en español, en físico, a nivel de todas las consolas, ¿no? Que es cuando ya le di mucha info. Sí. Lo sé. Sí, saqué, pues eso, unos 150 juegos. Sí. Y había un gran catálogo publicado en Japón y en Asia que ni Peter sabía. O sea, una cosa brutal. No, aquí no te enteras, aquí no te enteras. Sí. Y os animamos a todos los que estéis viendo el podcast, si creéis que hay algún juego español que tenemos que traer al canal o que queráis que juguemos y demás, pues nosotros encantados, que siempre nos van bien vuestras recomendaciones y nos ayudan con el backlog. Y nada, John, nos despedimos de ti. Muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un placer. Y seguimos en contacto. Y nada, y que os sea leve ahora el tema de la presentación y todo lo que os queda aún de recta final, que seguro que será también muy emocionante. Es chicha porque esta es la segunda entrevista, ¿vale? Esta semana, que es la primera pública, por decirlo así, pero me han contactado y nos han contactado otros 2, y como al final a cada pública va a salir más gente, no solo yo, porque de momento estoy yo, que seré el que más salga, pero vamos a participar varios. Pues muchísimas gracias por ponernos en prioridad y ser los primeros, la verdad que sí, un placer. A mí me habíais dicho de venir, hace tiempo me dijiste, a ver si un día vienes, y el otro día cuando vi a Calle dijo, es el momento perfecto para ir. Muchísimas gracias, no me hubiera atrevido. Yo, a mí el que me conoce sabe que me apunto un bombardeo, o sea, a mí me llama cualquiera y voy, así que no por ese aspecto, pero sí me han contactado mucha gente y yo de momento le he dicho a todo el mundo que sí. Otra cosa es si ya el día no me da la vida, pero de momento va a ser ajetreado, pero a mí es que me gusta el salseo, así que no hay problema. Pues la guerra, aquí ya hay alguien que toma la palabra y dice Diego que él quiere ser el tercero, así que nada, os dejo a vosotros que os organicéis, pero que sepáis que podéis revisaros la charla y la dejamos aquí colgada tanto en Twitch como en YouTube, y ha sido un placer de nuevo, y yo también me la disfrutaré con calma porque siempre me gusta hacerlo, porque cuando estamos aquí... Y comprate el libro, por Dios, o sea, comprate el P libro, o sea... Sí. Porque creo que merece la pena, merece mucho la pena y creo que han hecho un trabajo este año estupendo. Sí, y tal cual acabemos ahora mismo, voy a comprar el de 2023, que tanto hacer spam, voy a quedarme sin la edición anterior. Así que nada, cookies, muchísimas gracias. No vamos a cerrar que es muy tarde, pero os enviamos un besito. Y John, te quedas un segundo ahora cuando acabe, que los envío todos a dormir y nos despedimos de ti en privado, ¿vale? Perfecto. Gracias, chat, sois increíbles, gracias por apoyarnos tan tarde. Un besito, chao, chao.